Hola gente de YouTube, soy FQ Novel Fanfic, y el día de hoy les traemos la obra Mitología griega El amo del abismo. Esta historia, junto con sus personajes e imágenes, no me pertenece. Todos los derechos corresponden a sus respectivos autores. Este contenido se realiza únicamente con fines de entretenimiento. Si te gustó el contenido, suscríbete y deja tu like. No cuesta nada y ayuda muchísimo al canal a seguir creciendo y a traer más historias como esta. Capítulo 51. La transformación divina de Nyx, locura en el abismo y la noche. El poder divino de la diosa madre tierra Gaia se expandió, envolviendo toda la superficie del abismo, y luego penetró en él. Tártaro tomó el control del abismo, sumiéndolo en el silencio. El poder divino de la diosa madre tierra Gaia se impregnó en el núcleo del abismo, lo que provocó que el tártaro, de forma instintiva, quisiera contraatacar y destruir ese poder divino. Una vez destruida, la diosa madre tierra Gaia, naturalmente, sería incapaz de crear montañas por encima del abismo. Por lo tanto, Tártaro tomó rápidamente el control del abismo, permitiendo que la madre tierra Gaia continuara utilizando su poder divino. Al mismo tiempo, el Tártaro también suprimió el poder del dios devorador y ese deseo cada vez más intenso de devorar. Cuando el poder divino de Gaia entró, Tártaro lo percibió, tratando de comprender cómo Gaia se transformó y cómo el poder divino creó las montañas. Cuando una gran cantidad de poder divino entró en el abismo, fue como una semilla que echa raíces y luego brota y crece rápidamente. Pronto apareció una escena similar al nacimiento del dios de la montaña por Gaia, con protuberancias que se elevaban desde el plano abismo. Entonces, las protuberancias crecieron rápidamente en tamaño y altura, y los picos de las montañas se alzaron uno tras otro. En poco tiempo, casi no quedó ninguna zona llana sobre el abismo. Ahora estaba repleta de picos montañosos muy juntos. Pequeñas colinas, grandes montañas, altas cumbres, picos imponentes. Montañas comunes, icebergs, volcanes, laderas desérticas. Varias cadenas montañosas emergieron sobre el abismo, añadiendo instantáneamente una sensación de vida a las profundidades inertes. Aunque en las montañas no se observan plantas ni animales, irradian una vitalidad palpable. La presencia de estas montañas indica claramente el surgimiento de la vida. Mientras la luz divina se desvanecía, la diosa madre tierra Gaia dijo: he creado exactamente las mismas montañas que las que hay en la tierra sobre el abismo. Sin embargo, el abismo es más pequeño que la tierra, así que no puedo crearlo según las cordilleras terrestres. Esto es todo lo que puedo hacer. Los tres gigantes celestes aún no han sido creados. Te los enviaré una vez que Urano, el dios del cielo, haya completado su creación. Tártaro, cuanto más fuerte y completo se vuelva el mundo, más fuertes seremos nosotros. Tanto tú como yo compartimos el mismo objetivo y debemos ayudarnos mutuamente. Independientemente de tu propósito inicial, te agradezco tu ayuda y espero que en el futuro podamos seguir ayudándonos mutuamente y creciendo juntos. Al mirar a Gaia, la diosa madre tierra, Tártaro sonriendo y dijo: la hermana Gaia tiene razón. Compartimos el mismo objetivo, así que, naturalmente, deberíamos ayudarnos mutuamente. No soy un dios al que le guste la guerra, y creo que tú tampoco. Sí, todos amamos la paz. La madre tierra Gaia sonríe dulcemente. Entonces, su cuerpo divino se elevó, envuelto en un pilar de deslumbrante luz divina. El sentido divino del Tártaro se expandió, percibiendo rápidamente todas las montañas que se extendían sobre el abismo, y la distribución de las montañas apareció en su mente. Está demasiado lleno. Casi no queda terreno llano en el abismo. Pero no hay prisa. Una vez que haya devorado esos volcanes, ya no debería estar tan lleno. Tártaro calculó rápidamente que las montañas comunes, compuestas principalmente de tierra y roca, representaban el 80% del total de montañas, los volcanes alrededor del 10% y los icebergs alrededor del 10%. Posteriormente, los volcanes que se alzaban sobre el abismo comenzaron a hundirse en él. Devorando el volcán. Los volcanes contienen abundante elemento fuego y una gran cantidad de elemento tierra. Mientras el abismo mismo devoraba volcanes, la plenitud de la esencia divina del dios del fuego y la esencia divina del dios de la tierra en el libro de la creación iba aumentando lentamente. Ahora que el abismo ha sido deificado y posee un cuerpo divino de poder incomparable, el Tártaro es, naturalmente, mucho más libre que antes. A continuación, solo hizo dos cosas. La primera fue devorar el volcán y esforzarse por convertirse en el dios del fuego y el dios de la tierra. Lo segundo es permanecer unidos a Nyx, la diosa de la noche, y experimentar las maravillas del acto de hacer el amor. A diferencia de su vida anterior, ahora es el dios del abismo del infierno, poseedor de un cuerpo divino incomparablemente poderoso y un espíritu divino vasto y profundo. Tártaro y su bella hermana Nyx se sometieron a un ejercicio intenso e incesante durante meses, pero él nunca se sintió cansado. Por el contrario, el abismo y la noche continuaron fusionándose y entrelazándose, fortaleciéndose mutuamente.
Cada vez que Tártaro y Nyx, la diosa de la noche, experimentan una apasionada historia de amor que los lleva al estado de dicha suprema de sus almas, su sentido divino también experimenta un aumento sutil pero poderoso. Al mismo tiempo, ese estado del alma permitió que el abismo y la noche alcanzaran una fusión extrema, y ambos cuerpos físicos crecieron a un ritmo más acelerado. Mediante un ejercicio continuo y frenético, el cuerpo de la diosa de la noche, Nyx, se hizo más fuerte y rápido, acercándose su fuerza a la etapa inicial del máximo poder divino. La tasa de crecimiento del tártaro también es mucho más rápida que la tasa de crecimiento natural normal. Cuando el abismo y la noche se fusionan en sus extremos, absorberá incontrolablemente la esencia de la noche, aumentando así la plenitud del estatus divino del dios del espacio. Tártaro, devorando sin controlar la esencia misma de la noche, y temiendo que debilitara a Nyx, la diosa de la noche, consultó específicamente con ella. Tras preguntar, se sintió mucho más tranquilo. Cuando el amor alcanzó su estado más sublime, él devoró parte de la esencia de la noche. Nyx no se debilitó en absoluto. Al contrario, recibió un ligero impulso. Ambos bandos se fortalecieron, y Tártaro quedó aún más prendado de la belleza de Nyx, la diosa de la noche, deleitándose con el encanto nocturno a cada instante. De igual modo, como si el amor reprimido en su corazón se hubiera liberado, la diosa de la noche, Nyx, también cayó en un frenesí de amor. Su cuerpo divino no era tan poderoso como el del Tártaro, y se cansaría si seguía estando loco durante demasiado tiempo. Exhausta, aún lo anhelaba desesperadamente, así que comenzó a suplicarle al Tártaro. Indefensa y a merced del Tártaro, los deseos de Nyx se avivaron aún más. Tras un buen descanso, naturalmente caí en una nueva oleada de frenesí, el tiempo pasó. Un mes después, la diosa Madre Tierra Gaia envió 3 gigantes celestiales. Tártaro disfrutaba de la hermosa noche en sus brazos, así que, naturalmente, no salió. El abismo mismo abrió sus enormes grifos y se tragó enteros a los 3 gigantes celestiales. Tártaro había dicho anteriormente que no dejara que el gigante celestial conservara ningún pensamiento divino, pero cuando lo devoró, aún percibió los restos de los pensamientos divinos del gigante celestial ocultos en lo profundo de su cuerpo. El poder del dios del abismo se activó, borrando el abismo y comenzando a devorar a los gigantes celestiales. Aproximadamente 2 años después, el Tártaro casi había devorado todos los volcanes que se encontraban sobre el abismo, y finalmente la naturaleza divina del dios del fuego se incluyó al 100%, convirtiéndose así en el dios del fuego. Luego continuó devorando montañas comunes. Ha transcurrido otro año, y el estatus divino del dios de la tierra ha alcanzado el 100% de su plenitud, por lo que Tártaro se ha convertido en el dios de la tierra. Han pasado 3 años en un abrir y cerrar de ojos, y Tártaro y Nyx, la diosa de la noche, siguen siendo inseparables. El concepto de año, mes y día es simplemente el concepto de tiempo propio del Tártaro. El mundo actual no posee este concepto de tiempo. Ni siquiera los dioses inmortales tienen un concepto claro del tiempo. Dado que el Tártaro podía satisfacer su anhelo por su hermano cada vez que se sentía agotada, a Nyx no le importaba cuánto tiempo hubiera pasado. Tártaro y Nyx alcanzaron una vez más la cima de la belleza, y de repente Nyx liberó un poder divino que superaba con creces el de Tártaro. 3 figuras borrosas aparecieron de la nada sobre su cabeza. Capítulo 52. La diosa de la tríada. Ananke, la diosa del destino sobre la superficie del abismo inferior, en el gran salón, en una hermosa cama conjurada por el poder divino. De repente, los ojos de Nyx se volvieron de un blanco puro y su cuerpo flotó hacia arriba de forma natural. Su poderoso poder divino formó una tormenta que arrasó en todas direcciones. Este poder divino supera con creces incluso el de la diosa Madre Tierra Gaia en su apogeo, y excede con creces el del Tártaro. Tártaro usó rápidamente a Kamui para defenderse, pero su mente se quedó en blanco por un momento y su cuerpo perdió el control, lo que lo hizo salir disparado hacia atrás. Auge. La repentina explosión de poder divino atravesó la sala principal y se expandió infinitamente por el espacio inferior del abismo, provocando innumerables ondulaciones en el agua y olas embravecidas. Este poderoso poder divino se expandió por todo el espacio inferior hasta que chocó contra la pared del abismo, donde fue bloqueado por el poder divino que Tártaro había establecido con su energía divina del abismo, y solo entonces se detuvo. Tártaro recuperó rápidamente el equilibrio y miró a Nyx, la diosa de la noche. En ese instante, 3 figuras borrosas aparecieron en el cielo detrás de Nyx, cada una de las cuales emanaba un tipo diferente de poder divino. Los 3 poderes divinos son increíblemente poderosos. Aunque existen por separado, también están integrados en uno solo. Incapaz de discernir sus apariencias y cuerpos específicos, el sentido divino del Tártaro tampoco pudo percibir los detalles de las 3 figuras. Todo permaneció borroso. Pero estaba seguro de que esas 3 figuras borrosas eran increíblemente poderosas. De repente, recordó un mito de su vida pasada. Nyx es considerada una diosa trina, poseedora de 3 identidades divinas, pertenecientes a la Trinidad.
Estas tres identidades representan sus diferentes manifestaciones como diosa suprema. En ese instante, una figura entró volando en el cuerpo de Nyx desde su lado izquierdo, y descubrieron innumerables hilos casi transparentes, parecidos a la seda, que se enroscaron alrededor de sus brazos, piernas y todo su cuerpo. En el tártaro se experimentó una extraña mezcla de realidad e ilusión. Los innumerables hilos parecían ser los hilos del destino de todos los dioses y de todos los seres vivos. Una o varias de estas líneas son los hilos del destino de uno. Aunque una las vislumbre, las comprenda y conozca la dirección en la que se extienden, no puede cambiarlas en absoluto. Esto es el destino, la fatalidad, la inevitabilidad. El misterioso poder y aura que emana de estos innumerables hilos es el aura del destino. Nyx, gritó Tártaro. En ese momento, Nyx habló con voz solemne: soy Ananke, la diosa del destino. Es la diosa de la tríada, murmuró Tártaro para sí mismo. Nyx, la diosa de la noche, ya es una de las deidades más poderosas de la mitología griega. Si formara parte de la tríada, sería un ser sobrenatural y aterrador. No se esperaba que Nyx cambiara así de repente. Podría ser que hayamos estado haciendo demasiado a cada instante, dejando que demasiada esencia abisal entre en la oscuridad, provocando la transformación de Nyx. Se preguntó Tártaro, evocando este pensamiento absurdo pero plausible. En ese instante, tras pronunciar una frase muy breve, Nyx extendió la palma de la mano, apoyándola sobre su piel clara, y dos hilos transparentes cayeron en ella. Los hilos de seda se dispersaron y desaparecieron, y la figura que antes había volado hacia el cuerpo de Nyx retrocedió una vez más hacia el lado izquierdo. Las tres figuras desaparecieron. Los ojos de Nyx, que estaban llenos de blanco, volvieron a la normalidad y ella flotó hasta el suelo con naturalidad. Miró la palma de su mano derecha y frunció ligeramente el ceño. Conservaba todos los recuerdos de ese momento, pero se encontraba en un estado misterioso y no podía controlarse para salir de él. Pero en ese estado, podía controlarse y hacer rápidamente lo que quería. ¿Cómo te sientes, Nyx?, preguntó Tártaro, al notar la claridad en los ojos de Nyx. La diosa de la noche, Nyx, volvió a mirar su mano derecha, al lugar donde habían desaparecido los dos hilos. Entonces, miró a Tártaro y le dedicó una sonrisa encantadora: hermano Tártaro, me siento maravillosa. No solo he alcanzado la cima de la lujuria. También entré en un estado mágico, como si me hubiera convertido en otro dios. No, debería decir que originalmente era yo mismo. ¿Ananke, la diosa del destino?, preguntó Tártaro. Nyx afirmó. Sí, soy Nyx, la diosa de la noche. Soy Ananke, la diosa del destino. También soy Adrastea, la diosa de la ley natural. También soy Hermamene, la diosa de la causa y el efecto. Sin embargo, aún no lo soy. ¿Qué quieres decir?, preguntó Tártaro, desconcertado. Nyx dijo: ahora mismo solo soy la diosa de la noche, Nyx. Justo ahora obtuve temporalmente la autoridad divina que me pertenece, la diosa del destino, Anan, y usé el poder de la autoridad divina del destino en un instante. Comprendo la razón, y también veo dos líneas del destino. ¿Se debe a la existencia de tres poderes divinos adicionales?, preguntó Tártaro. Nyx dijo: sí, porque tú y yo seguimos alcanzando la cima del amor. Cada vez que nuestras almas alcanzan su estado más bello, se entrelazan. Absorbí parte de tu capacidad para prever el futuro, y mi alma experimentó una transformación. Al mismo tiempo, una gran cantidad de la esencia del abismo penetró en la noche, provocando que la noche misma cambiara y adquiriera estos tres poderes divinos. Para ser precisos, soy la esencia de la noche y la controlo. También controlo tres poderes divinos, todos los cuales originalmente me pertenecían. Así es, nuestro amor y sexo incansables, que me excitaron antes, me hicieron darme cuenta de mi verdadero yo. Tártaro dijo. Es un poco complicado, pero lo entiendo. Así como soy el dios del abismo, también soy el dios del caos y el dios de la destrucción. La diosa de la noche, Nyx, sonriendo y dijo. Es similar a la situación de mi hermano Tártaro. Sin embargo, aún no he madurado lo suficiente como para controlar los otros tres poderes divinos. Mi fuerza es demasiado débil, así que solo pude controlar el poder del destino por un instante, pero esta vez gané mucho. Lo presento. Pronto podré alcanzar la siguiente etapa de mi poder, que es la etapa inicial del máximo poder divino que mencionaste. Además, mi ritmo de crecimiento superará al actual en el futuro. Además, acabo de usar temporalmente el poder divino del destino, y vi una de tus líneas del destino, hermano Tártaro, y una de las mías. ¿Quieres saberlo? Tártaro dijo: quiero saberlo. La diosa de la noche, Nyx, esbozó una sonrisa misteriosa. Conocer el destino es saber que ya está predeterminado y no se puede cambiar. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Tártaro dijo: tú eres Ananke, la diosa del destino. Tú controlas el destino y no puedes cambiarlo, ¿verdad? La diosa de la noche, Nyx, dijo: solo lo controlé por un momento, y ni siquiera yo estoy segura.
Tártaro parecía impotente y dijo: mi querida hermana, Nyx, la diosa de la noche, hay un sinfín de variables si no las tienes en cuenta. Pero mi gran diosa del destino, Ananke, ya has visto mi destino, y eso ya está predeterminado. Aunque no me lo digas, sigue estando predeterminado. Habla. Nyx emocionada con picardía: es cierto, da igual que me lo digas o no, así que te lo diré entonces. Hermano Tártaro, lo que dijiste antes sobre el futuro no fue lo suficientemente preciso. Lo que yo sé es más preciso. Sí, el espacio nacerá en la oscuridad, pero este nacimiento no es el nacimiento de un nuevo dios como podríamos pensar. Más bien. Capítulo 53. El choque entre el hielo y el fuego crea al dios de los elementos. La capacidad de Tártaro para prever el futuro se basaba únicamente en lo que sabía de su vida anterior. En este mundo, especialmente con su presencia, el rumbo del mundo se ha vuelto incierto. En particular, tras haber obtenido el fragmento de la esencia divina del dios del espacio, se sintió aún más inseguro acerca del espacio. Ananke, la diosa del destino, es el destino mismo en este mundo. El destino que ella ve es el más real y correcto. Tártaro, como era de esperar, estaba muy interesado en el espacio, y rápidamente preguntó: ¿qué es eso? La diosa de la noche, Nyx, miró al Tártaro con una expresión extraña. ¿Eres tú? ¿Qué exactamente? Preguntó Tártaro. Tras más de 3 años, el libro de la creación muestra ahora que el estatus divino del dios del espacio ha alcanzado el 70% de su completitud, y se estima que alcanzará su valor máximo en aproximadamente un año más. Por lo tanto, estaba más ansiosa por obtener información sobre el dios del espacio. La diosa de la noche, Nyx, dijo con cierto pesar: lo siento, hermano Tártaro, solo controlé el destino por un instante, así que solo vi una de las líneas del destino entre tú y yo. Lo que veo es que nacerás en la oscuridad y te convertirás en el dios del espacio. He visto el resultado predeterminado, pero no he visto el proceso específico. No entiendo por qué posees la autoridad divina del dios del cielo, ni entiendo cómo naciste en la oscuridad. Pero de una cosa estoy seguro: no eres mi hijo. El nacimiento que conozco en el destino no es el tipo de nacimiento que da origen a un nuevo dios, sino un nacimiento diferente. ¿Quieres saber cuál es mi destino? Quiero saberlo, dijo Tártaro directamente. Tras más de 3 años de íntima compañía, los dos dioses aún se encuentran en la fase de luna de miel de su apasionado amor, y Tártaro, naturalmente, desea saber sobre el futuro de su bella amante. La diosa de la noche, Nyx, esbozó una dulce sonrisa. También quiero contarte que la línea del destino que vi es mi primer hijo, nacido en el espacio y en la noche. Él es un dios del espacio. Si en el futuro te conviertes en el dios del espacio, entonces él será nuestro primer hijo. Hermano Tártaro, no lo entiendo del todo, ¿cómo podrías convertirte en el dios del espacio? Tártaro dijo con un toque de humor: si como demasiado cielo, me convertiré en el espacio mismo. ¿Tu capacidad para devorar el poder divino? Preguntó confundida la diosa de la noche, Nyx. Tártaro dijo: algo así, pero no del todo. La explicación concreta no tiene mucho sentido. Así como tú eres la diosa de la noche y te convertirás en la diosa de las 3 fases en el futuro, yo soy el abismo y me convertiré en el dios del espacio en el futuro, pero no sé por qué. La diosa de la noche, Nyx, se dio cuenta de repente. ¿La diosa de la tríada? ¿Así me llamarán en el futuro? Todavía no lo sé, pero me gusta el título. Nuestro futuro pertenece a una autoridad divina derivada. Al igual que la diosa madre tierra Gaia, que no es la diosa tierra, siento que también controla la vida. Hermano, aunque realmente quiero seguir experimentando esa belleza suprema contigo, también anhelo tu grandeza y quiero que me manipules para llevarme a todo tipo de situaciones embarazosas. Sin embargo, percibí que la oscuridad se hacía más intensa. Necesito abandonar temporalmente el abismo para crecer rápidamente y alcanzar la siguiente etapa. También debes convertirte pronto en el dios del espacio. Adoro tu grandeza, tus labios y tu lengua, tus manos, todo de ti. Además, quiero tener nuestro primer hijo pronto. Tártaro acarició la delicada mejilla de Nyx y le dijo con ternura: también amo tu gentileza, tus labios y tu lengua, todo de ti. Me esforzaré por crecer rápidamente y convertirme en el dios del espacio cuanto antes, y luego dar a luz a nuestro hijo. Tras el profundo beso, la diosa de la noche, Nyx, abandonó el abismo, y al mismo tiempo, la verdadera forma de la noche también abandonó el abismo. Tártaro abandonó entonces los niveles inferiores del abismo y llegó a las proximidades de un enorme iceberg. Las últimas 5 páginas del libro de la creación han sufrido un nuevo cambio. Página 7. Dios del fuego. Dios del fuego, divinidad. Controles elemento fuego. Poder divino, control del elemento fuego. Página 8. Dios de la tierra. Dios elemental de la tierra, divinidad. Gobernador elemento tierra. Poder divino, control del elemento tierra. Página 9. Dios del viento. Estado divino incompleto. 10%. Página 10. Dios de los elementos. Divinidad incompleto. 75%. Página 11. Dios del espacio. Divinidad incompleto. 70%.
Para convertirse en el dios de los elementos, Tártaro primero debe poseer los 4 títulos divinos completos del dios del agua, el dios del fuego, el dios de la tierra y el dios del viento. Ahora que se han logrado los 3 primeros, la integridad divina del dios del viento ha aumentado al 10% porque, cuando devoró al gigante celestial, el cielo mismo contenía una pequeña cantidad de la esencia del viento. El método para aumentar la plenitud del estatus divino del dios del viento consiste en acercarse al elemento del viento, comprender las leyes del viento y absorber la esencia del viento. Ahora bien, el viento existe tanto en la tierra como en el cielo del mundo del caos, especialmente en el cielo, donde el viento es muy fuerte. Sin embargo, el dios del clima aún no ha nacido, ni tampoco los 4 dioses del viento. Estos vientos se encuentran descontrolados, dispersos por todo el mundo. En cuanto a la oscuridad y la noche entre la tierra y el abismo, hay un silencio infinito y no hay viento. El viento se compone de la mayoría de sus elementos, junto con una pequeña cantidad de otros, y también contiene su origen. En el viento, Tártaro puede comprender mejor sus leyes. Pero tiene que absorber y comprender todo esto activamente. En primer lugar, aunque Tártaro derrotó a Urano, el dios del cielo, con su fuerza actual, ir a la parte más ventosa del cielo sería lo mismo que el acto de Urano de precipitarse al abismo y morir. El viento es débil en la tierra, por lo que necesita moverse rápidamente para devorar las cosas. Los dioses intuyen fácilmente este comportamiento. Tártaro ahora está pensando en cómo crear su propio viento y luego devorarlo. Así llegó a la cima del abismo, al frente de un enorme iceberg. Cuando el hielo y el fuego chocan, crean una gran cantidad de vapor caliente, y el flujo de aire resultante es el viento. Cuanto más rápido sea el flujo de aire, más fuerte será el viento, reflexionó Tártaro. En este punto, la plenitud de la esencia divina del dios del viento aumentó del 10% al 13%. Tras haber comprendido mejor las leyes del viento, todo ha aumentado, el maravilloso caos. Los labios de Tártaro se curvaron ligeramente al ver el cambio en los datos. Otras deidades tendrían una vaga noción del viento y no se detendrían a reflexionar sobre él. Pero él, mirando en los recuerdos de su vida pasada, reflexionó sobre ello con naturalidad y, de forma inesperada, comprendió algunas de las leyes del viento. Entonces, el poder divino del Tártaro surgió con fuerza. Haciendo uso de su poder divino, el elemento fuego se transformó en llamas, formando pitones gigantes de fuego que se enroscaron alrededor del enorme iceberg. Cuando el hielo y el fuego se frotan entre sí, aparece inmediatamente una gran cantidad de vapor de agua que asciende al aire. Devora el poder divino. Apareció un enorme agujero negro, que liberó una poderosa fuerza de succión que devoró rápidamente el vapor de agua. Tártaro también puede controlar directamente las llamas, quemando agua del océano para crear vapor. Sin embargo, eligió el iceberg porque el abismo estaba densamente cubierto de montañas. Al engullir el iceberg y mover el espacio vacío, el abismo tendría más espacio. En un abrir y cerrar de ojos, ha transcurrido un año, y el dios del viento ha alcanzado el 100% de plenitud de su estatus divino, por lo que Tártaro se ha convertido en el dios del viento. Con los 4 elementos reunidos, se convirtió en el dios de los elementos. Auge. De repente, el abismo tembló, incluso la tierra misma tembló, y el mundo entero. Capítulo 54. El poder de los dioses elementales, la creación del inframundo. Una vez completada la divinidad del elemento viento, Tártaro alcanzó la divinidad del elemento viento, y la divinidad del dios elemental también se fabricó, por lo que Tártaro se convirtió directamente en el dios elemental. Wosh wosh wosh. Apareció un avatar del dios del agua, que irradiaba una luz divina de color azul celeste. Apareció un clon del dios del fuego, que irradiaba una luz divina carmesí. Apareció un avatar del dios de la tierra, que irradiaba una luz divina de color amarillo terroso. Apareció un avatar del dios del viento, que irradiaba una luz divina de un blanco puro. Los cuerpos divinos de los 4 elementos flotaban uno al lado del otro en el aire. El agua es tan suave y fresca. El fuego fue intenso y violento. La tierra es gruesa y sólida. El viento desgarra, velozmente. Los 4 poderes divinos, el poder elemental del agua, el poder elemental del fuego, el poder elemental de la tierra y el poder elemental del viento emanan auras diferentes, existen de forma independiente, pero están conectados por alguna fuerza misteriosa. Estos clones se encuentran en la etapa final de poder divino intermedio y son relativamente débiles en comparación con los dioses actuales. Posteriormente, los 4 clones se fusionaron en uno solo, convirtiéndose en un cuerpo divino, que era el cuerpo divino del dios de los elementos. En un instante, el poder del avatar del dios elemental se elevó a la etapa final de un poderoso poder divino. 4 orbes elementales azul celeste, carmesí, ocre y blanco puro lo rodeaban.
La esfera elemental azul celeste contiene ocasionalmente agua líquida fluyendo, la esfera elemental carmesí emite ocasionalmente lenguas de fuego, la esfera elemental amarillo tierra se transforma ocasionalmente en una esfera de piedra, y la esfera elemental blanco puro tiene ocasionalmente aspas de viento girando a su alrededor. Zas. El avatar del dios elemental entró en el cuerpo de Tártaro. Volvió a mirar a su alrededor, y el mundo que se presentó ante sus ojos era muy diferente al de antes. Con diferentes poderes divinos, el mundo se presenta de manera diferente para cada deidad. Tártaro era originalmente incapaz de ver las fuerzas elementales de los cuatro elementos agua, fuego, tierra y viento que eran tan sutiles como el polvo. Pero en ese momento, las cuatro fuerzas elementales que tenía ante sí flotaban como innumerables partículas de polvo, que podía agarrar, controlar y usar en cualquier momento si quisiera. En ese preciso instante, la minúscula cantidad de elementos agua, fuego, tierra y viento que contenía el abismo pareció transformarse en espíritus vivaces, volviéndose inquietos e intensos. La agitación de las cuatro fuerzas elementales hizo temblar el abismo mismo. Al mismo tiempo, existen innumerables elementos de agua en las aguas oceánicas del abismo inferior y en el agua de mar que rodea el abismo. Como si hubieran sido movidos por la autoridad divina del dios elemental Tártaro en el abismo superior, se volvieron inquietos y alegres. Como motas de polvo, el elemento agua azul celeste flotaba y se acumulaba en dirección al Tártaro. Sobre el abismo, todas las montañas brillaban con una luz amarilla terrosa, y motas de elementos terrestres de color amarillo terroso convergían hacia el Tártaro. Una suave brisa apareció en la oscuridad y la noche entre la tierra y el abismo, y motas de energía elemental de viento blanco convergieron hacia el Tártaro. Dentro del magma de las montañas restantes, pequeñas partículas del elemento fuego carmesí también convergían hacia el Tártaro. En un instante, todo el abismo se sumió en el caos. Las cuatro fuerzas elementales cobraron vida, convergiendo hacia el Tártaro. Al mismo tiempo, la tierra tembló ligeramente, el cielo se estremeció y las olas del océano se agitaron violentamente. Casi todo el mundo reaccionó tremendamente porque Tártaro se convirtió en el dios de los elementos. En medio de las montañas, las llamas, los océanos y las suaves brisas, los cuatro elementos del agua, el fuego, la tierra y el viento se llenaron de una alegría increíble. La información y los recuerdos se generan de la nada en la mente de todos los dioses. Nació el dios de los elementos, ya desde entonces, nacieron verdaderamente los elementos del agua, el fuego, la tierra y el viento. El poder de los cuatro elementos viajó a través del océano, por la tierra y por el fondo del mar. Adentrándome en el espacio entre la tierra y el abismo, atravesando la noche y la oscuridad, volando hacia el abismo más profundo del mundo. Todos sus objetivos están alineados y convergen en el Tártaro. En ese instante, todos los dioses dispersaron sus sentidos para percibir el mundo y el abismo. Sin embargo, sus sentidos divinos, que intentaban percibir el abismo, fueron bloqueados por la oscuridad y la noche. El dios de la oscuridad, Erebo, y la diosa de la noche, Nix, no pudieron ver las cuatro partículas elementales. Solo podía percibirlas vagamente, e incluso eso no era claro. Porque su composición original actualmente carece casi por completo de los cuatro elementos agua, fuego, tierra y viento. Sin embargo, los 6 dioses del linaje de la Tierra son diferentes. Aunque no pude ver ni percibir las minúsculas partículas elementales, sí detectan 4 elementos fundamentales. Urano, el dios del cielo, contemplaba los firmamentos desde lo alto. ¿Qué son los elementos? 104 fuerzas primordiales que se precipitan hacia el abismo bajo la Tierra. ¿Son estos los 4 elementos agua, fuego, tierra y viento? Me resulta familiar. El cielo también está compuesto por estos elementos. La diosa Madre Tierra Gaia contempla la Tierra. Una nueva autoridad divina, el dios de los elementos. No ha nacido ningún dios nuevo. Tártaro es el dios de los elementos, es él otra vez. Las dos deidades más poderosas, cuyos cuerpos abarcan la mayoría de los orígenes, son incapaces de distinguir los orígenes específicos de los 4 elementos agua, fuego, tierra y viento. Pero conocían sobre todo estos 4 orígenes, y los percibían precipitándose hacia el abismo en el fondo del mundo. La cantidad de estos orígenes era enorme. Entre las montañas, Urias, el dios de las montañas, percibió claramente la inquietud de los 3 elementos tierra, agua y fuego. El abismo otra vez. Desde que la diosa madre creó las montañas del abismo la última vez, se ha vuelto cada vez más apropiada para mi vida. Ahora siento una fuente más familiar al entrar en el abismo. Debo encontrar una oportunidad para ir a verlo. En el vasto océano, los 3 dioses del mar percibieron con mayor claridad la actividad de la fuente de agua. Un control más sutil sobre el agua, hermana Tetis. Me gustaría preguntarle al tío Tártaro sobre este tipo de control. ¿Te gustaría acompañarme? Preguntó Océano, el dios fluvial del océano. Después de esto, vayamos juntos. No inundamos el abismo, así que el abismo no deberíamos culparnos.
Yo también quiero ver el misterioso abismo y contemplar el elemento agua, dijo la diosa del océano Tetis. Desde el fondo del océano, todo lo que sucede en el abismo se puede ver con mayor claridad. Debido a que el tártaro alteró el abismo, una gran parte de la superficie terrestre del abismo está conectada directamente con el lecho marino, y los cambios en el abismo se sienten con mayor rapidez en el lecho marino. Aunque la conexión con el abismo facilita que éste penetre en el mar, no representa ninguna amenaza para Pontó, el dios del mar. Él se encuentra en el fondo del mar, no en el mar mismo, y de hecho es más feliz. Dado que el fondo del mar conecta con el abismo, puede entrar en él en cualquier momento si se encuentra en peligro. Con el tártaro cerca, mientras esté en las profundidades marinas, no teme al dios del cielo. En ese momento, Pontó estaba muy emocionado porque Tártaro, el dios del abismo, se había vuelto aún más poderoso. Los 4 elementos del agua, el fuego, la tierra y el viento descendieron desde el mundo entero, vertiéndose en el cuerpo divino del Tártaro. El volumen de los 4 elementos era inmenso, fluyendo continuamente, llegando incluso a formar una tormenta elemental de luz divina azul, roja, amarilla y blanca que envolvía el Tártaro. Con el fluir del agua, el fuego, la tierra y el viento, una gran cantidad de poder elemental se precipitó al abismo bajo los pies del Tártaro. El área del cuerpo principal del abismo comenzó a aumentar y, al mismo tiempo, su fuerza también aumentó rápidamente. En la cronología del Tártaro, duró aproximadamente 1 hora, y el abismo mismo duplicó su tamaño en esta ocasión. Aunque su fuerza aún se encuentra en la etapa inicial del máximo poder divino, ha alcanzado un punto crítico y está muy cerca de la etapa intermedia del máximo poder divino. El abismo es muy diferente ahora de lo que era antes. Tras la fusión de los 4 elementos, el abismo deja de ser una sustancia negativa compuesta de orígenes negativos simples. La mitad de su superficie está compuesta por los 4 elementos, lo que le confiere un origen positivo y una rica fuerza vital. Ha llegado el momento. Con la autoridad divina abisal y la autoridad divina elemental combinadas, puedo lograr lo que he estado pensando. Tártaro percibió todo el abismo con su sentido divino, y una sonrisa apareció en sus labios. Su cuerpo se fundió con el abismo. Quiere crear un abismo diferente al original, el inframundo. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 55. Arriba está el inframundo, abajo el abismo. El abismo originalmente solo era apto para 3 dioses: Tártaro, Erebo, el dios de la oscuridad, y Nix, la diosa de la noche. Para ser precisos, solo es apropiado para Tártaro, porque él es la deificación del abismo. Donde hay oscuridad y noche, es un lugar adecuado para que vivan los 2 dioses. Cualquier sitio les viene bien. Cuando otros dioses llegaban al abismo, la mera visión del abismo desprendiendo miedo y negatividad les incomodaba. Sin mencionar que el asunto del abismo es muy perjudicial para los dioses que no sean ellos 3. Para los animales, las plantas e incluso los humanos que nacerán en el futuro, el abismo original era completamente inadecuado para la vida y solo aceleraría su muerte. Aunque en el futuro surjan diversas formas de vida, las almas de los muertos no podrán existir en el abismo original y perecerán por completo. El abismo original era inadecuado para el 99% de los dioses y para todas las demás formas de vida, a excepción de los dioses. La diosa Madre Tierra, Gaia, daba a luz continuamente a nuevas deidades, promoviendo el desarrollo del mundo del caos hacia un estado más completo. Sus descendientes recibieron más poder divino del caos y controlaron todos los aspectos del mundo, fortaleciendo naturalmente el poder de la facción de la Tierra. Mientras existan suficientes dioses, la probabilidad de que aparezcan dioses poderosos en el sistema terrestre es, naturalmente, alta. Entre los ejemplos se incluyen 3 generaciones consecutivas de reyes dioses, así como varios dioses marinos y Atenea, que solo eran superados por los reyes dioses y los dioses primordiales, pero a la vez eran más fuertes que otras deidades. Como encarnación del abismo y uno de los dioses primordiales más poderosos, Tártaro no quería hacerlo todo él mismo. Por ejemplo, si algunas deidades de la tierra provocan el abismo, no siempre puedes tomar el asunto en tus propias manos. Por lo tanto, Tártaro había planeado desde hacía mucho tiempo crear su propio poder. El cielo, la tierra y el océano son lugares aptos para la vida y pertenecen al dominio de los dioses de la tierra. El número de deidades relacionadas con la tierra está aumentando, y todas ellas habitan en vastos espacios. La facción del abismo no puede ocupar por la fuerza tierras en la tierra, porque Gaia es la tierra misma, y Tártaro no puede obtener ninguna ventaja en la tierra a menos que ella lo desee. El abismo original era inadecuado para todo tipo de vida y almas. Incluso si el Tártaro hubiera querido establecer su propio poder, simplemente no existía territorio suficiente para albergar las fuerzas del abismo. Ahora que se ha convertido en el dios de los elementos, el abismo también ha sido transformado por los 4 elementos y ya no es un lugar donde la vida y las almas no podrían sobrevivir.
Entonces, lo que Tártaro necesita hacer ahora es el reino donde uno crea su propio poder futuro para sobrevivir, y también el lugar al que regresan las almas después de la muerte, el inframundo. Auge. El abismo mismo desplegaba una inmensa cantidad de poder divino. Tártaro fue el primero en utilizar la autoridad divina del abismo y controlarlo. Tras un tiempo, el poder divino se activó, retumbo. Retumbo. El abismo entero comenzó a abrirse, abriéndose rápidamente, y pronto se rompió en innumerables fragmentos enormes. Entonces, estos enormes trozos se rompieron en pedazos más pequeños. Los pequeños fragmentos continuaron desmoronándose en partículas casi tan pequeñas como la arena. Con el Tártaro al mando, el abismo, que había quedado reducido a finos granos de arena, se dividió en dos partes. Parte de ella es la sustancia compuesta por los orígenes más negativos del abismo original. La otra parte es una sustancia compuesta por los 4 elementos agua, fuego, tierra y viento. Esta vez el abismo ha duplicado su tamaño, pero esto no significa que la cantidad de materia en el mismo abismo haya aumentado. La materia adicional está compuesta por los 4 elementos. Posteriormente, el Tártaro tomó el control de la primera parte, y el 90% de la materia abisal se hundió en picado, casi llegando al fondo del mundo. Envuelto en luz divina, el 90% de la materia abisal, compuestas de granos de arena, comenzó a combinarse rápidamente para formar el abismo inferior. Su fondo está infinitamente cerca de la membrana más baja del mundo, y la superficie del abismo se expande, extendiéndose infinitamente cerca de la membrana del mundo circundante. El abismo inferior, ni en su fondo ni en su perímetro, está conectado a la membrana que separa el mundo. El nivel más bajo y el área circundante aún mantenían una pequeña distancia entre la noche y la oscuridad. Posteriormente, esa porción de los granos de arena de la materia abisal se fusionó con los granos de arena de las 4 sustancias elementales. La mayoría de estos granos de arena, bajo el control del Tártaro, ascienden hasta un punto situado a unos 1000 metros del fondo y comienzan a combinarse rápidamente para formar el abismo superior. Para ser precisos, el nivel superior actual es el prototipo inicial del inframundo. Mientras los granos de arena se combinaban rápidamente, Tártaro utilizó simultáneamente el poder divino de los dioses elementales. Los 4 elementos se materializan. La transformación del poder elemental en materia es una transformación relativamente primitiva y fundamental. El elemento agua se transforma en agua líquida, el elemento fuego se transforma en llamas, el elemento tierra se transforma en piedra y el elemento viento se transforma en viento. Las 4 fuerzas elementales, al combinarse entre sí o con múltiples elementos, formarán diversas sustancias. Los elementos agua y viento se combinan para formar hielo, el agua y el fuego se combinan para formar niebla, el agua y la tierra se combinan para formar lodo, el fuego y la tierra se combinan para formar magma, y así sucesivamente. Una gran cantidad de poder divino se transformó en los 4 elementos, que se combinaron y fusionaron directamente con los granos de arena que se formaron rápidamente en la capa superior. A juzgar por la cantidad de arena, el abismo inferior representa el 90% del total, mientras que el abismo superior representa el 110%. Con el mismo grosor, la superficie total de las partes superior e inferior no difiere mucho, lo cual no se corresponde con el inframundo que Tártaro deseaba. Por lo tanto, utilizó la autoridad divina de los elementos para inyectar continuamente poder divino en el abismo superior, que luego se transformaba rápidamente en materia superior. A medida que su espesor se iguala al del abismo inferior, su área continúa aumentando, mientras que su espesor también aumenta rápidamente. Pronto, el abismo superior se expandió hasta casi alcanzar la barrera del mundo, luego se detuvo, aún separado de la barrera del mundo por la oscuridad y la noche. En este punto, su espesor es casi el doble que el del abismo inferior. Cuanto más comprendía Tártaro el mundo, menos deseaba acercarse a las barreras que lo separaban. Especialmente después de oír a la Madre Tierra Gaia hablar del terror del caos primordial. Aunque sigue estando dividido en capas superior e inferior, es muy diferente de la estructura anterior de 2 capas. El abismo anterior estaba compuesto del mismo material abisal tanto en sus capas superiores como inferiores, el cual era inadecuado para la vida y solo se diferenciaba estructuralmente. Ahora bien, el abismo inferior es un abismo completo, mientras que el abismo superior en realidad no es un abismo. Esta capa superior contiene solo una pequeña cantidad de materia abisal, y el 99% de ella está compuesta por sustancias formadas por la fusión de los 4 elementos, lo que la convierte en un tipo de tierra diferente tanto de la tierra como del abismo. Tártaro lo llamaba la tierra del inframundo, o simplemente el inframundo. Su creación del inframundo estaba prácticamente terminada. Ahora, déjenme completar mi mundo subterráneo. Posteriormente, las aguas oceánicas, que antes habían sido ignoradas y se extendían entre el inframundo y el abismo, fueron controladas por Tártaro mediante su autoridad divina elemental y ascendieron hasta el inframundo.
Al mismo tiempo, la superficie originalmente plana del inframundo comenzó a mostrar baches y barrancos. Tártaro llevaba mucho tiempo planeando una gran cantidad de agua de mar, no solo para devorarla, sino también para convertirse en el dios del agua. También se debía a una frase que conocía de su vida anterior: el agua es la fuente de la vida. Aunque aún no ha nacido ninguna otra forma de vida aparte de los dioses y sus verdaderas formas, la habrá en el futuro. Cuanta más agua haya en el abismo, más beneficioso será. Además, ahora quiere crear un agua que no sea ordinaria. Ahora controla el poder divino elemental y pretende crear el río Estigia. Capítulo 56: La creación de los 5 ríos del inframundo y la comprensión de leyes profundas. Tártaro se convirtió en el dios de los elementos, y enormes cantidades de poder elemental convergieron desde todas partes del mundo hacia el abismo. Aunque los dioses estaban llenos de curiosidad, los 6 dioses de la tierra no entraron en el abismo. Urano, el dios del cielo, se encuentra dentro del propio cielo y está reparando su brazo amputado. La diosa madre tierra Gaia, junto con 3 dioses marinos y un dios de la montaña, son 5 deidades que residen en el fondo del océano, lo más cerca posible del abismo. Los sentidos divinos de las 5 deidades penetraron el fondo del mar, superando fácilmente las barreras de la noche y la oscuridad, y percibieron los cambios en el abismo. Tártaro ahora está haciendo uso de la autoridad divina. Les preocupa especialmente en momentos especiales. Después de todo, la batalla entre el cielo y el abismo les había infundido un miedo instintivo a entrar en el abismo. Desde aquella batalla, la diosa madre tierra Gaia se comunicó con el gigante celestial a través de pensamientos divinos la primera vez, luego con un pilar de poder divino la segunda vez, y finalmente envió al gigante celestial al abismo con su poder divino la tercera vez. Inicialmente, los dioses querían comprender qué eran realmente los 4 elementos: agua, fuego, tierra y viento. Como resultado, no percibieron ningún poder elemental, sino que sintieron que el Tártaro estaba remodelando el abismo. Los 3 dioses, Ponto, el dios del mar, Erebo, el dios de la oscuridad, y Nix, la diosa de la noche, lo percibieron con mayor claridad. Cuando se formó el abismo superior, también conocido como el inframundo, una parte del mismo limitaba con el lecho marino más cercano al abismo. Pontos fue el primero en intuir que el abismo actual era muy diferente del anterior. Solo percibió un atisbo del abismo. Todo lo demás era completamente diferente. Si no hubiera sido por su sentido divino que descendió y presenció personalmente cómo el Tártaro transformaba el abismo, habría sospechado que el Tártaro estaba dando a luz a un nuevo dios por sí solo. Debido a la frontera, Pontos pudo percibir claramente que esta región era mucho más grande que el abismo original, casi un territorio nuevo. Los dioses de la oscuridad y la noche quedaron aún más asombrados por las increíbles habilidades de Tártaro. Ahora Tártaro ha logrado crear el inframundo, cuya superficie es tan plana que parece irreal. Desde luego, esto no es un submundo completo. Tártaro quería transformar el inframundo en algo más parecido a la Tierra que recordaba de su vida pasada. La geografía y los accidentes geográficos, extraños y variados, junto con el misterioso e inquietante río Estigia, conforman un mundo subterráneo más completo. Tártaro pensó para sí mismo: en primer lugar, el inframundo debe tener diversos terrenos y accidentes geográficos acuáticos, como montañas, desiertos, colinas, mesetas, cuencas, ríos, lagos y mares. Originalmente, la diosa madre tierra Gaia era necesaria para crear montañas y ríos. Ahora, convertido en el dios de los elementos, Tártaro puede crear libremente montañas y ríos, e incluso diversos terrenos y vías fluviales. Retumbo. Retumbo. En la superficie del inframundo descubrieron diversas protuberancias, que crecieron rápidamente. Se vuelve más alto y más grande. Además, diversos terrenos están tomando forma rápidamente. Desiertos desolados, llanuras infinitas, mesetas áridas. Laderas áridas, montañas imponentes y picos de majestuosidad incomparables. Colinas con innumerables acantilados y barrancos, cuencas tan vastas como abismos. Hay arroyos que fluyen suavemente entre las montañas, lagos oasis en el desierto y ríos turbulentos en las llanuras. La creación de terreno es algo que Tártaro, quien posee autoridad divina elemental, puede hacer fácilmente ejerciendo dicha autoridad. Entre los dioses actuales, solo Tártaro puede controlar libremente la creación, porque los demás dioses simplemente no tienen estos conceptos de terreno. Tártaro, que conserva recuerdos de su vida pasada, ejerce autoridad divina sobre los elementos. Cualquier terreno que Dios conciba, lo crea al instante. Podía diseñar fácilmente representaciones de cuerpos de agua, montañas, lagos y yeguas comunes. Sin embargo, los 5 grandes ríos que Tártaro estaba a punto de crear eran mucho más difíciles, y ni siquiera estaba seguro de poder crearlos. El inframundo, los 5 ríos del inframundo.
La visión del mundo de la mitología griega antigua que conoció de su vida anterior se dividía, a grandes rasgos, en el reino de los dioses, el reino de los humanos, el reino del inframundo y el abismo más profundo, el Tártaro. Tártaro desconocía si el inframundo se había formado de forma natural o si había sido creado por algún dios. Pero ahora, el inframundo es lo que él creó. Ya está completado en un 80%. En la mitología griega, el inframundo tiene 5 ríos, cada uno con poderes diferentes. El Tártaro desconocía los detalles específicos de su formación. ¿Cómo se crearon los 5 ríos del Estigia? Ni siquiera el Tártaro lo sabía. Sin embargo, ahora quiere intentar recrear los 5 ríos del inframundo basándose en su limitado conocimiento de ellos. Quería que el mundo de Lampa fuera más completo. Retumbar. Cuando el Tártaro tomó el control, aparecieron por primera vez barrancos anchos y profundos en las 4 direcciones del inframundo este, oeste, sur y norte. El agua restante de la formación de montañas, ríos, lagos y mares ordinarios era controlada por el Tártaro, que se precipitaba y fluía hacia los profundos barrancos en 4 direcciones. Pronto, 4 de los ríos más grandes aparecieron en el inframundo. La voz del Tártaro, sagrada y grandiosa, solemne y digna, resonó por todo el inframundo, la tierra, el cielo y el mundo entero. Anunciaba al mundo el nacimiento del río Estigia. En el este, el primer río del inframundo, el río del dolor Aqueronte. Cuando Tártaro terminó su declaración, la misteriosa fuerza del destino apareció de la nada, irrumpiendo y enredando la voluntad divina de Tártaro, como si le señalara una dirección clara para el futuro. Cuando se pronunció el nombre del primer río Estigia, los recuerdos de Tártaro sobre el río Estigia de su vida anterior se aclararon. Además, comprendió al instante las profundas leyes que, si bien pertenecían a la autoridad divina que ostentaba, eran leyes que aún no había comprendido. Autoridad divina elemental, ley del agua, ligereza suprema. Autoridad divina abisal, ley del dolor, descomposición cadavérica. Autoridad divina caótica, leyes mentales, almas perdidas y muerte. Autoridad divina del abismo, autoridad divina del caos, autoridad divina elemental. Tártaro empleó 3 poderes divinos, incorporando las 3 leyes que había comprendido, junto con una pequeña cantidad de la esencia del abismo, al río. En un instante, las aguas de todo el río oriental sufrieron un extraño cambio. Tártaro no reveló los detalles del Aqueronte, el primer río del inframundo y el río del dolor. Sin embargo, en su corazón lo comprendió con total claridad. A partir de entonces, el agua del río del dolor, Aqueron, se volvió mucho más ligera que el agua común de la tierra. Incluso la pluma más ligera se hundirá si tocara su superficie. Si en el futuro quirúrgica vida, esas formas de vida serían incapaces de cruzar este río con sus cuerpos físicos. Caerían directamente al río, quedarían atrapadas por su extremo poder corrosivo y morirían de una muerte dolorosa. Al mismo tiempo, el alma de un ser vivo después de la muerte tampoco puede cruzar este río por la fuerza. Cae al río, se pierde en el agua y su alma perece. El daño que inflige Aqueronte, el río del dolor, afecta tanto al cuerpo como al alma. Es un poder misterioso que emana de varias de las innumerables fuentes negativas que conforman el abismo. En el norte, el segundo río del inframundo, el río del lamento, Cherjes. El Tártaro, vasto y majestuoso, proclamó solemnemente el nacimiento del segundo río Estigia. Tártaro registró con total claridad los 5 ríos del Estigia, y además adquirió nuevos conocimientos sobre ellos desde lo más profundo de su memoria. Una vez más, sintió la misteriosa sensación de que el poder del destino lo ataba. Una vez más, extrajo nuevos métodos para aplicar las leyes de la autoridad divina que legítimamente le pertenecen. Autoridad divina caótica, leyes de la mente, lamentos y desesperación. Autoridad divina abisal. Autoridad divina elemental. Todavía utilizaba los 3 poderes divinos: poder divino del abismo, poder divino del caos y poder divino elemental, integrando las leyes y una pequeña cantidad de origen en el agua del río. Las aguas del río del lamento, Quetzalcóatl, sufrieron una transformación maravillosa. Al instante siguiente, el sonido del río fluyendo pareció transformarse en lamentos y suspiros lastimeros. Transmite una desesperación infinita, un alma sin rumbo, una soledad absoluta. Capítulo 57. El río Estigia y el río del olvido, los 6 caminos de la reencarnación. En la parte norte del inframundo se encuentra el segundo río, el río del lamento, Criso. Las almas que murieron sin ser enterradas y sin tener a dónde ir llegaron a la orilla del río y comenzaron un largo y sin rumbo vagar. Solitarios, desolados, desesperados, sin un lugar donde ser enterrados ni donde descansar sus almas, incapaces de entrar en el ciclo de la reencarnación, los desesperados suspiros de lamentación. El oeste, el tercer río del inframundo, el río del olvido Teller. El Tártaro proclamó al mundo el nacimiento del tercer río del inframundo. El poder del destino seguía enredándolo, y esta vez Tártaro no percibió ninguna ley nueva.
Sin embargo, la repentina iluminación hizo que la ilusoria autoridad divina, que aún le resultaba relativamente desconocida, se volviera instantáneamente familiar para él, especialmente el poder divino del olvido, que le permitió comprender al instante la aplicación de las leyes correspondientes. Autoridad divina ilusoria, leyes de la memoria, olvido de vidas pasadas. Autoridad divina abisal. Caos de autoridad divina. Autoridad divina elemental. Tártaro se valía de la autoridad divina del abismo, la autoridad divina del caos, la autoridad divina de los elementos y la autoridad divina de la ilusión. A medida que el poder de las leyes y una pequeña cantidad de la esencia del abismo se fusionaban con el río, este experimentó un extraño cambio y adquirió habilidades especiales que le eran propias. El río del olvido, también conocido como el río del olvido, es un nombre con el que Tártaro estaba familiarizado en su vida anterior. Al beber las aguas del río del olvido, el alma después de la muerte olvidará todas sus experiencias pasadas, perderá todos los recuerdos, entrará en el ciclo de la reencarnación y renacerá. Lamentablemente, aún no existen seres humanos, ni siquiera otras formas de vida aparte de los dioses, y no tengo la capacidad de crear vida. Realmente deseo presenciar el proceso de la reencarnación. Tártaro recordó de repente una leyenda de su vida pasada, los 6 caminos de la reencarnación. Entonces, tuvo otra idea audaz, una que incluso le produjo un extraño impulso. En el futuro, el reino humano, el reino divino y el inframundo serán solo reinos superiores, medio e inferior, con diferentes regiones, pero todos seguirán siendo el mundo del caos. Si controlara poderes divinos o leyes como el espacio, podría crear nuevos mundos más pequeños dentro de las grietas del gran mundo del caos. Por ejemplo, el mundo de los 6 senderos de la reencarnación, o crear un espacio dimensional que existe en el mundo del caos, pero que esté separado del mundo actual, y dentro de ese espacio, crear un mundo de los 6 senderos de la reencarnación. Ya no puedo pensar en eso. Tártaro dejó de pensar en ello. La idea era demasiado audaz, incluso más escandalosa que dudar del caos. El caos ya poseía un inframundo. La creación de este fue ordenada por el destino, lo que hizo que el caos fuera más completo y una contribución al mundo. Pero a Tártaro se le ocurrió de repente una idea que no existía en este mundo, una idea audaz y peligrosa. Con mis capacidades, aún estoy lejos de poder hacerlo. No puedo seguir pensando en ello. Pensar demasiado es demasiado peligroso. Tártaro rápidamente abandonó su hilo de pensamiento anterior y volvió a concentrarse. Su voz resonó una vez más en todo el mundo. En el sur, el cuarto río del inframundo, el río de las llamas Churliplecton. Atrapada por el poder del destino, la conciencia divina del Tártaro permaneció en un estado de profunda comprensión. Esta vez, no comprendió ninguna ley nueva, pero su familiaridad con el control de la autoridad divina elemental aumentó rápidamente. Adquirió una comprensión más clara de la aplicación de las leyes más poderosas del fuego, el agua, el viento y la tierra. La ley del fuego llama infernal inmortal. La ley del agua, el agua y el fuego coexisten. La ley del viento, cielo sin viento. La ley de la tierra, la vida nunca termina. A medida que las leyes 4 y una pequeña cantidad de la esencia del abismo se fusionaban con el agua del río. Las aguas del gran río cambiaron instantáneamente. Una tenue llama azul se subió sobre las aguas del río de las llamas, en Churliplecton. El río de llamas, Churliplecton, arde con una llama oscura e inextinguible que incinera carne y alma, y aniquila a todos los seres vivos. Sin embargo, también encierra los misterios del fuego, el agua, el viento y la tierra. Retumbar. En ese momento, fuera del enorme espacio abierto en el centro del inframundo, aparecieron amplios y profundos barrancos en espiral, en los que se vertió toda el agua restante. El cuerpo divino del Tártaro flotó lentamente desde el centro del río en espiral, desde el mismísimo centro de aquel vasto espacio abierto. Su majestuosa voz proclamó el nacimiento del quinto río, el último río del inframundo. En el centro, el quinto río del inframundo, el río del odio Styx. Atrapado por el poder del destino, Tártaro ha adquirido un profundo conocimiento sobre la aplicación de las leyes gracias a su propia autoridad divina. La creación de este gran río le proporcionó una comprensión más profunda de las leyes que rigen los 5 poderes divinos. Autoridad divina del abismo, leyes de sellado. Autoridad divina caótica, ley de la maldición. Autoridad divina elemental. Devorando el poder divino. Autoridad divina ilusoria. Tártaro usó los 5 poderes divinos y las 5 leyes que poseía en ese momento, además de la esencia abisal que superaba con creces la de los otros 4 ríos del inframundo, para infundir al río con su poder. Entonces, el agua del río en espiral emitió una luz oscura y divina. Los primeros 4 ejemplares de River Styx se crearon casi instantáneamente. La creación del río llevó algún tiempo. Casi inmediatamente después de su creación, todos los dioses supieron que un concepto había surgido de la nada en el mundo: el juramento. Quienes prestan juramento deben cumplirlo, o serán castigados.
A diferencia de otros dioses, Tártaro obtuvo autoridad divina de la nada. La autoridad divina del dios del juramento. El Tártaro escucha los juramentos y recibe las promesas de todos aquellos que hacen juramentos o pactos. Tártaro tiene derecho a maldecir y castigar a quienes hicieron el juramento y el pacto si rompen sus votos y pactos. De repente tengo la autoridad del dios del juramento. Es raro recibir autoridad directamente del caos sin necesidad del libro de la creación. Todavía no entiendo el caos del todo. Quizás pueda obtener aún más poder divino directamente. Tártaro se sorprendió un poco, y entonces muchos pensamientos pasaron por su mente. Los dioses solo conocían el concepto de juramentos y castigos, pero aún no los comprendían. En ese momento, Tártaro, que controlaba el poder divino del juramento, comprendió plenamente el poder del juramento y también comprendió claramente las habilidades de Estigia, el río del odio. Estigia, el río del odio, también conocido como el río de la ira, el río del sufrimiento y el río del guardián del juramento. El río Estigia se utiliza para hacer juramentos. Cualquiera que tenga la capacidad de hablar, ya sea humano o divino, que mencione el nombre del río Estigia al hacer un juramento, verá su juramento inmutable e inquebrantable. De lo contrario, será castigado con la maldición eterna del río Estigia. Este río posee fuerzas misteriosas y poderosas. Si una deidad cruza el río Estigia, perderá su divinidad. Por lo tanto, la maldición de este río es muy perjudicial para las deidades. Al mismo tiempo, el agua del río otorga a las semidioses inmortalidad y mejoras. Con esto, se completaron los 5 ríos del inframundo, y el inframundo quedó casi completo, faltando únicamente la llegada de la vida. La imponente voz de Tártaro resonó por todo el mundo. Yo, Tártaro, he creado con éxito el inframundo. Ahora, den la bienvenida a todos los dioses al inframundo. En ese instante, un poder y origen divinos e invisibles atravesaron el cielo y la tierra, volando directamente hacia el Tártaro, que se encontraba por encima del inframundo. Capítulo 58. Señor del inframundo, descende al inframundo. El pilar de luz era invisible para los dioses, pero ellos podían percibirlo con sus sentidos divinos. Los tártaros crearon el inframundo, completando así el mundo, y recibieron una recompensa del mundo del caos. La madre tierra Gaia murmuró para sí misma. Entiendo que crear nuevas regiones es beneficioso para el mundo. Ella alzó la vista, sus ojos brillaban con luz divina, su sentido divino penetraba a través del océano profundo para percibir la superficie. El mar, con una superficie que duplica la del continente, aún tiene un gran potencial de desarrollo. El poder divino y su origen más allá de los cielos formaron un pilar invisible de luz que envolvió al Tártaro antes de caer al inframundo bajo sus pies. Un instante después, el rayo de luz desapareció. Tártaro sintió que su poder divino había aumentado muy poco, y que aún estaba un poco lejos de la etapa intermedia de máximo poder divino. Su cuerpo divino es mucho más fuerte que antes. En comparación con los sutiles cambios en el cuerpo divino y el poder divino, todo el inframundo poseía ahora muchos poderes primigenios nuevos que el Tártaro ni reconocía ni había poseído jamás. Esto hace que el inframundo, que originalmente era muy diferente del abismo inferior, sea aún más diferente de los reinos inferiores en términos de su aura y origen. Su fuerza vital es muchas veces más fuerte que la de la Tierra, que aún es débil en términos de energía vital, pero mucho más fuerte en términos de energía vital en comparación con el abismo inferior que contiene muerte y destrucción ilimitadas. Incluso el Tártaro tenía la ilusión de que los dos lugares no eran del mismo tipo. Aunque es igual que mi propio cuerpo, hay una extraña sensación de desconexión. Sin embargo, ya sea en el abismo inferior o en el inframundo superior, él es la misma entidad y tiene el control absoluto. Este sentimiento de diferencia es aceptable. En ese momento, la noche y la oscuridad sobre el inframundo se hicieron más densas, y los diversos dioses que originalmente podían percibir el inframundo quedaron impedidos de percibirlo por la oscuridad. Una falda de tul negro ondeaba al viento cuando Nyx, la diosa de la noche, apareció junto al Tártaro. Al experimentar el nuevo inframundo, dijo con alegría: hermano Tártaro, enhorabuena por crear el inframundo, conviértete en su señor y recibe la recompensa del mundo. Gracias, Nyx. Tártaro extremadamente levemente. Este es nuestro inframundo, y nuestro linaje tendrá su propio territorio donde vivir. La diosa de la noche, Nyx, dijo: lo presento. Este es un inframundo diferente del abismo original. Eres una persona completamente nueva. Se podría decir que soy una persona completamente nueva. Tártaro se acercó levemente. Erebo, el dios de la oscuridad, emergió de las tinieblas. Miró a Tártaro y le dijo: Tártaro, hermano mío, ha dominado los 4 elementos. ¿Posees acaso una nueva autoridad divina? Tártaro dijo: sí, ahora también soy el dios de los elementos, y controlo los 4 elementos de este mundo: agua, fuego, tierra y viento. Erebo, el dios de la oscuridad, continuó: jamás imaginé, ni nadie jamás imaginó, que un dios pudiera crear una nueva forma similar a la original, pero a la vez distinta.
Tu poder es sobrecogedor. ¿Acaso posees una nueva autoridad divina que puedes provocar tal transformación en tu ser original? Tártaro dijo no del todo. Aunque ejercemos poder divino, no hemos comprendido verdadera y completamente los diversos poderes y leyes divinas que manejamos. Si uno comprende la autoridad divina original, esta corresponderá a una nueva ley que puede cambiar el cuerpo, sin necesidad de controlar una nueva autoridad divina, y que aún así puede lograr un nuevo cambio en el cuerpo. Ya sea el abismo o el inframundo, la estructura del mundo se encuentra en el punto más bajo del mundo, debajo de la tierra. Si Tártaro colocara por la fuerza el inframundo en la tierra, probablemente sufriría una reacción adversa por parte de las leyes del mundo. Urano, el dios del cielo, perdió su autoridad divina debido a sus acciones extremas tras su derrota. Por lo tanto, Tártaro no se atrevió a mover imprudentemente su forma física para alterar la estructura del mundo. Pero la noche y la oscuridad no tienen límites. La oscuridad y la noche existen en cualquier lugar sin luz. Donde hay oscuridad, hay noche. Y cuanto más oscura se hace la oscuridad, más inevitablemente se hace la noche. Así pues, Tártaro ha decidido guiar a su hermano menor, extremadamente precavido. Tras una breve pausa, Tártaro continuó. Los dioses con un cuerpo físico pueden expandirse por la fuerza el alcance de su cuerpo físico. Por ejemplo, mi cuerpo físico en el abismo se ha expandido mucho esta vez, pero mi límite superior de poder divino no ha aumentado, ni mi fuerza ha mejorado. La razón podría ser que yo soy la entidad física del abismo, pero tú eres diferente a mí. La oscuridad y la noche no son físicas. Su alcance puede expandirse en cualquier momento y contraerse instantáneamente. A medida que nacen más y más dioses, no les gusta estar envueltos en la oscuridad y la noche, que interfieren con su visión y percepción divina. Naturalmente, liberarán activamente luz divina para iluminarse a sí mismos, sus cuerpos e incluso grandes áreas. Cuanto mayor sea la zona iluminada, menor será la zona de oscuridad y noche. Una pequeña reducción de la zona no afectará a tu fuerza, pero si la zona se reduce significativamente, tu fuerza sí se verá afectada. Por el contrario, si la zona de oscuridad y noche no aumenta significativamente, tu fuerza no mejorará. Pero si la zona de oscuridad y noche aumenta en gran medida, entonces tu fuerza también aumentará, ¿verdad? Erebo, el dios de la oscuridad, frunció el ceño y dijo: sí, el cielo y el mar nacieron, liberando luz y reduciendo la zona de oscuridad en 2/3. Ahora, Nix y yo solo quedamos entre la tierra y el abismo. La diosa de la noche, Nix, dijo. El nuevo dios nacido de Gaia comprimió la duración de la noche, lo que afectó mi ritmo de crecimiento. Con un crecimiento normal, ya debería haber alcanzado la etapa inicial de máximo poder divino. Yo también. Erebo, el dios de la oscuridad, frunció el ceño. Aprendió de Nix la división de poderes del Tártaro. En el principio, la oscuridad y la noche eran la esencia misma de este mundo. Pero ahora, la diosa de la noche, Nix, añadió. No podemos culparlos del todo. Ningún dios desea que su visión o su sentido divino se vean perturbados. Sin embargo, comparado con ellos, nuestro hermano Tártaro ha sido muy bondadoso con nosotros. El abismo nunca se ha apoderado del territorio de la oscuridad y la noche. Incluso con la creación del inframundo esta vez, nuestro territorio no se ha visto muy afectado. Tártaro dijo. Entonces, ¿por qué no expandes activamente el alcance de la oscuridad y la noche? Los dioses pueden hacer que el entorno sea luminoso y oscuro. Tú también puedes crear oscuridad y ampliar el alcance de la noche. Entre el cielo y la tierra, en el océano, los dioses ahora tienen muy poco poder divino para disipar la noche y la oscuridad, por lo que constantemente mantienen su poder divino para emitir luz. Si los dioses necesitan emplear una gran cantidad de poder divino para disipar la oscuridad con luz, ¿pueden mantener ese poder divino indefinidamente? Erebo, el dios de la oscuridad, dijo. Pero esto también consumiría más de mi poder divino, y no podría enfrentarme a todos los dioses de la tierra. ¿Qué deberías hacer? Tártaro se encuentra actualmente en la etapa inicial de máximo poder divino, mientras que Tártaro se encuentra en la etapa final de poderoso poder divino. Solo les separa una fase, pero la diferencia de fuerza entre ambos equipos es enorme. Erebo también deseaba desesperadamente convertirse en un dios tan poderoso como el Tártaro. No va a morir, pero no quiere resultar herido ni debilitado. Cuanto más fuerte esté, más seguro estará. Encontró una solución. Tártaro levantó la vista y sonriendo con confianza. En ese instante, Ponto, el dios del mar, voló hacia ellos, pisó una cascada y atravesó el fondo del océano. Aviso rápido: si estás viendo este vídeo en un canal que no sea FQ Novel Fanfic, te agradecería que lo reportes. Porque fue subido sin permiso. Capítulo 59. Comienza la batalla por el territorio del poder divino. El inframundo que se encontraba debajo fue creado con éxito, y la oscuridad y la noche se espesaron espontáneamente, envolviendo a los 3 dioses del Tártaro. Esto impidió que los 5 dioses, incluida Gaia, la diosa madre tierra, percibieran la conversación específica que tenía lugar en el Tártaro.
Entonces, la diosa Madre Tierra Gaia dijo: la materia constituyente del inframundo creado por el Tártaro se encuentra entre la Tierra y el abismo, y su aura primordial es infinitamente cercana a la de la Tierra. Este puede ser el poder divino que le fue otorgado por la nueva autoridad divina. El dios de la montaña, Uría, preguntó diosa madre, ¿es el inframundo, al igual que la tierra, también apto para que vivan los dioses? La diosa madre tierra, Gaia, reflexionó y dijo: necesitamos explorarlo en la práctica. Tártaro acaba de crear el inframundo y necesita tiempo para perfeccionarlo. No es un buen momento para ir ahora. Ya que invitaron a los dioses al inframundo, si queréis saber más, podéis ir a verlo vosotros mismos más tarde. La Oceánide Tetis preguntó con curiosidad: me pregunto si las aguas de los 5 ríos del Estigia están bajo el control de nuestras deidades oceánicas. Océano, el dios del océano, dijo: hermana Tetis, el inframundo fue creado por el Tártaro. Aunque nuestros poderes oceánicos puedan controlar las corrientes y los ríos del inframundo, no deberíamos intentar controlarlos, o lo enfureceremos. En efecto, dijo Gaia, la diosa madre tierra. Hijos míos, sean la autoridad divina de las montañas, la autoridad divina del mar o cualquier otra cosa. El alcance de la autoridad divina se basa en una fuerza poderosa, no en si la posees o no, para que puedas controlarla a voluntad y hacer lo que quieras. Necesitas crecer. Debéis respetar a los 3 dioses del abismo, la oscuridad y la noche. Los dioses primordiales son más poderosos de lo que podéis imaginar, y poseemos muchas habilidades que nosotros mismos aún no hemos dominado. Algunos contribuyen al crecimiento del mundo, mientras que otros poseen un poder destructivo aterrador, así que no pienses en enfadar a un dios primordial. Sí, madre diosa. Entendido, madre diosa. Los 4 dioses, reflexionando sobre la batalla entre el cielo y el abismo, coincidieron en gran medida con las palabras de la diosa madre. Posteriormente, Gaia, la diosa madre de la tierra, y Uría, la diosa de la montaña, abandonaron el océano y regresaron a la tierra. Antes de partir, el dios de la montaña Uría miró hacia el fondo del mar, como si quisiera atravesarlo y contemplar el inframundo. Esa región no era tan grande como el continente, pero aún así era muy vasta, con innumerables cadenas montañosas. Océano, el dios del río, y Tetis, la diosa del océano, también se marcharon juntos. Tetis dijo: los 5 ríos del Estigia. Tártaro dijo que son ríos, pero las aguas son extremadamente vastas, además de innumerables otros ríos, lagos y mares. Océano, nuestra oportunidad. Oceanus dijo: es una oportunidad. El dios padre guarda rencor al abismo, pero la diosa madre no. Tártaro puede crear el inframundo, y también puede crear nuevas regiones. Deberíamos intentar mejorar nuestra relación con este dios. Después de que los 4 dioses se marcharan, Ponto, el dios del mar, vaciló un instante antes de atravesar el fondo del océano. El mundo ya ha determinado la propiedad teocrática de los océanos que rodean la Tierra. Él está en el fondo del mar. A menos que el mundo crezca o se apodere activamente del territorio de la madre diosa, provocando su colapso y su transformación en el fondo del mar, su verdadera forma difícilmente crecerá. Entonces, el límite de resistencia no cambiará y la tasa de crecimiento no aumentará. Solo podrá crecer lentamente. Por el contrario, los 2 dioses marinos de las corrientes oceánicas y del océano mismo crecen más rápido a medida que aumenta la cantidad de agua del océano. En última instancia, es posible que ni siquiera pueda conservar el 40% de la teocracia marítima que controla actualmente. El inframundo posee corrientes oceánicas y lagos, y, naturalmente, también fondos marinos. Si uno logra controlarlos y ampliar su alcance de control, aumentará considerablemente su poder. Aunque me preocupaba un poco que pudiera perturbar al dios del abismo del infierno. Pero teniendo en cuenta la buena relación que mantenían desde hacía mucho tiempo y el hecho de que no podía luchar contra los 2 dioses del mar, Pontos sintió que debía esforzarse mucho para labrarse un futuro. Observaron cómo Ponto, el dios del mar, volaba velozmente por encima de ellos, pisando una cascada. Tártaro miró a Erebo, el dios de la oscuridad, y sonriendo con confianza: mira, aquí está el método. Erebus estaba algo desconcertado. Nix, la diosa de la noche, miraba a Tártaro con la misma perplejidad. Al desembarcar, Ponto, el dios del mar, dijo respetuosamente: ha pasado mucho tiempo, Nix, la diosa de la noche, y Erebo, el dios de la oscuridad. Es un placer verlos a ambos. Tío Tártaro, enhorabuena por la exitosa creación del inframundo. Es un honor para mí presenciar cómo te conviertes en el gran señor del inframundo. Tártaro sonriendo y dijo: Pontos, Gaia y los demás no están aquí, así que no te andes con rodeos. Entiendo tu confianza en mí. Me siento cómodo dejando que el inframundo se conecte con el fondo del mar, y tú también entiendes mi confianza en ti. Si necesitas mi ayuda para algo, solo dímelo. Gracias por tu confianza. La emoción en el rostro de Ponto, el dios del mar, era casi imposible de contener. Esta era la primera vez que Tártaro expresaba abiertamente su confianza en él. Como llegué primero esta vez, tengo muchas posibilidades de lograr mi objetivo.
Se tranquilizó y dijo: desde el día en que nací hasta ahora, me habéis estado ayudando. Vuestros sacrificios por mí son demasiado grandes. Con mi débil poder divino, puede que me resulte difícil ayudaros. Pero aún quiero hacer todo lo posible por ayudarte. Acabo de ver que el inframundo que creaste tiene muchas corrientes oceánicas y lagos. A excepción de los 5 ríos del inframundo, que se encuentran casi en su estado más completo, los demás están sumidos en el caos y el desorden. Yo soy el fondo del océano, y puedo controlar no solo el agua de mar, sino también el lecho marino. Por lo tanto, quiero usar mis habilidades para ayudar a tu inframundo a arrastrar las corrientes oceánicas, nutrir los lagos y yeguas, y lograr un desarrollo ordenado de los mismos, mejorando así las aguas del inframundo. Tártaro miró a los 2 dioses, la noche y la oscuridad. La diosa de la noche, Nyx, miró al dios de la oscuridad, Erebo, y pensó para sí misma: los dioses más jóvenes tampoco tardan en reaccionar. La creación del inframundo ya les ha dado algunas lecciones. El hermano Tártaro siempre ha sido muy amable con nosotros. Solo nos lo estaba recordando, y recién ahora nos dimos cuenta. Mientras tanto, Ponto ha venido a expandir su territorio para aumentar su poder. El dios oscuro Erebus permaneció impasible, pero respondió mentalmente: gracias por el generoso recordatorio, hermano Tártaro. En efecto, necesitamos expandir nuestro control. Tártaro permaneció en silencio, y Ponto, el dios del mar, aunque algo nervioso, mantuvo una sonrisa cortés. Para el Tártaro, puede que no signifique mucho, pero para Poseidón, estas vastas corrientes oceánicas y lagos representan su futuro. En ese momento, Tártaro miró a Ponto y dijo: el inframundo es inmenso, y con tu poder divino actual, tal vez no puedas controlar por completo todas las aguas del inframundo. Demasiada agua solo entorpecería tu crecimiento. Hizo una pausa, luego señaló en 4 direcciones y dijo: con el río del odio, el Estigia, como centro, las 4 direcciones del inframundo son este, oeste, sur y norte. Primero, percibe tu entorno y elige temporalmente una masa de agua en una dirección para gobernarla. Una vez que tu poder divino se fortalezca, podrás expandir el área que controlas. En el futuro, ¿cómo llegarán las almas de los muertos al inframundo? Ahora que Ponto ha llegado, Tártaro puede elaborar un plan para dar la bienvenida a las almas de los muertos al inframundo en el futuro. También existen 2 dioses marinos, y su futuro desempeña un papel crucial en la mitología griega. Tártaro es el inframundo mismo. Controla completamente el inframundo y, por lo tanto, no necesita ningún territorio del inframundo. Sin embargo, para otros dioses, la conquista de nuevos territorios es inevitable, por lo que Tártaro, naturalmente, quiere conservar algunos para maximizar sus beneficios. De acuerdo, tío abuelo, por favor, espera un momento, respondió Pontos con un ligero entusiasmo, e inmediatamente expandiendo su sentido divino, expandiéndose directamente por todo el inframundo. Pronto, Ponto miró a Tártaro y dijo: el este. Tío Tártaro, ¿puedo ayudarte a controlar las aguas del este? Capítulo 60. El dios del espacio está a punto de formarse, su alma entra en el cuerpo del dios original. Tártaro comprendía a los dioses de la mitología griega, por lo que sabía que, aparte de los 5 dioses originales y algunos otros como Ponto, existía un ser que poseía una esencia fundamental indispensable para el mundo. Muchas deidades de generaciones posteriores no tenían forma física. La mayoría eran dioses conceptuales, o dioses regionales o locales. El concepto de Dios abarca a la humanidad, la civilización, la naturaleza, etc. El poder de un dios regional está determinado en gran medida por el territorio que controla. Por ejemplo, Poseidón, el dios del mar, no es la personificación del océano en sí, sino más bien un dios regional que, tras una gran guerra, tomó el control del océano como vencedor. Por ejemplo, los 3000 hijos de Océano, el dios de las corrientes oceánicas, corresponden a diversas corrientes oceánicas y pueden considerarse dioses locales. Ponto, el dios del mar, proviene del fondo del océano y también puede considerarse un dios local. El inframundo tiene una forma aproximadamente elíptica. Su parte oriental es mayoritariamente llanura, con corrientes oceánicas, lagos y la mayor cantidad de masas de agua. En el lejano oriente se encuentra el primer río del inframundo, el río del dolor, Aqueronte. Dado que este es el río que cruzarán los espíritus de los muertos en el futuro, será el lugar más bullicioso del inframundo. Sin embargo, el Tártaro no comprendía cómo los muertos podían llegar allí y atravesarlo después de haber nacido la vida. Por lo tanto, esta es la dirección que Tártaro quiere que Ponto controle. Puede que no lo entienda, pero puedo crear de forma proactiva ciertos aspectos del futuro. Como era de esperar del segundo hijo de Gea, su intuición es muy aguda, pensó Tártaro para sí mismo. Entonces, miró a Pontos y sonriendo: por supuesto, en nombre del Señor del Inframundo, le concedo a Pontos, el dios del mar, el derecho a controlar las aguas orientales de mi inframundo. Las palabras del Tártaro son como una declaración inviolable del inframundo, una declaración que inevitablemente se cumplirá.
Casi tan pronto como terminó de hablar, el dios del océano Pontos sintió al instante que el área de agua que controlaba había aumentado excesivamente, su fuerza también había mejorado, e incluso el límite superior de su fuerza había aumentado. Aunque la diosa de la noche, Nyx, y el dios de la oscuridad, Erebo, no obtuvieron ningún beneficio directo, también percibieron el arrepentido cambio en el Ponto. Un poder asombroso. Así es como se puede usar el poder divino de los dioses. La diosa de la noche, Nyx, miró a Pontos con cierta curiosidad. Es necesario ampliar el alcance de la oscuridad, pensó Erebo, el dios de la oscuridad. El repentino cambio de Pontos le había enseñado la importancia de controlar el alcance de las cosas. Mientras tanto, Océano, el dios del río, y Tetis, la diosa del océano, que habían regresado a sus respectivos hogares, también experimentaron la misma sensación inexplicable. No pude evitar mirar hacia el fondo marino. El repentino aumento de poder dejó algo atónito al dios del océano, Ponto. Solo lo estaba probando. Inesperadamente, tan solo la parte oriental del inframundo ya le había reportado una mejora significativa. Hice la decisión correcta al venir aquí. Tártaro sonriendo y dijo felicitaciones por convertirte en el primer dios regional de mi inframundo, y también en el único dios de las corrientes oceánicas de mi inframundo en la actualidad. Pontos, el dios del océano, exclamó emocionado gracias. Sin duda te ayudaré a gestionar las aguas de la parte oriental del inframundo, para que las corrientes oceánicas y los lagos, desordenados y débiles, se vuelvan ordenados y fuertes. Tártaro preguntó Pontos, ¿existe un límite claro entre las yeguas que tú y los dos dioses del mar controláis? Pontos negó levemente con la cabeza. Aún no está del todo claro, pero estoy en el fondo del océano, y cuanto más me acerco a las profundidades, más fuerte me vuelvo. No se acercan fácilmente a las profundidades marinas. Viven en la superficie del océano. Por ahora, yo controlo la mitad inferior del océano, mientras que cada uno de ellos controla la mitad superior. Basándonos en las 4 direcciones que tú, tío Tártaro, has creado recientemente, Océano, el dios de los ríos oceánicos, controla la parte oriental del océano superior, mientras que Océano, la diosa del océano, controla la parte occidental. Tártaro dijo: si sus sentidos divinos desearan explorar las profundidades marinas, podrían hacerlo en cualquier momento, ¿verdad? Sí, asintió Pontos. Tártaro continuó: ahora mismo, cada uno tiene el control. Si unen fuerzas y se adentran en las profundidades marinas, no podrás detenerlos, ¿verdad? Sí, respondió Pontos, frunciendo ligeramente el ceño. Actualmente, las 3 partes están en paz. Dado que las otras 2 no lo atacan, aunque él sea más fuerte que ellas, no tiene motivos para actuar. Los 3 dioses del mar, la diosa madre y los otros 2 tienen al dios del cielo como su dios padre. En una batalla real, lo más probable es que ambos unan fuerzas contra mí. Tártaro dijo: el abismo te da una sensación de misterio, ¿verdad? Sí, asintió Pontos. Las continuas palabras de Tártaro lo dejaron algo confundido. Pero Tártaro siempre hacía lo que le convenía, así que estaba dispuesto a seguir escuchando. Tártaro dijo: creemos que el misterio de cualquier cosa proviene de nuestra ignorancia sobre ella. Para los dioses de la tierra, el misterio del abismo proviene de lo desconocido. Debido a que la oscuridad y la noche los envuelven, no pueden verlo, y les resulta difícil percibir la magnitud total del abismo. El misterio que encierra lo desconocido es también la amenaza desconocida, la incertidumbre y el miedo, y la posibilidad de que nuestra fuerza sea subestimada, del mismo modo que el cielo no comprende el abismo. ¿Has pensado alguna vez en hacer que el fondo del mar sea misterioso? Así, los demás dioses desconfiarán de él. El dios del mar Ponto preguntó confundido: tío Tártaro, ¿qué debo hacer? Todos percibieron el inmenso poder del cielo, un poder que incluso los dioses temían. Cuando el cielo y el abismo entraron en guerra, la mayoría de los dioses pensaron que el cielo derrotaría al abismo. Como resultado, Urano, el dios del cielo, aún no ha aparecido y todavía se está recuperando en su forma celestial original. El misterio impide que el cielo comprenda el abismo. Tártaro dijo: es muy sencillo. La oscuridad y la noche hacen que el abismo sea misterioso, y al mismo tiempo, hacen que las profundidades marinas sean misteriosas. Cuando las profundidades marinas están oscuras, la vista y la percepción divina se ven bloqueadas. Por supuesto, desaparecerás más allá de la percepción de los dioses. A la larga, ¿acaso otros dioses podrán ver el fondo del mar por completo, como ocurre ahora? Pero, Pontos miró a los 2 dioses de la oscuridad y la noche, con expresión preocupada. La diosa de la noche, Nyx, dijo con calma: donde no hay luz, hay noche. Incluso si hay luz, aparte de la tierra, el cielo y el abismo, ninguno de vosotros, los demás dioses, puede bloquear mi percepción divina. Tártaro dijo con calma: Pontos, hay desacuerdos entre los dioses, pero también cooperación. Tú no necesitas misterio, pero quizás los otros 2 dioses del mar sí. Entonces, el dios del mar Ponto, absorto en sus pensamientos, se dirige hacia las aguas orientales.
Tras haber tomado el control, naturalmente quiso dominar por completa esta región, y al mismo tiempo, también necesitaba reflexionar sobre las palabras de Tártaro. ¿Aceptarás? Nix, la diosa de la noche, miró al Tártaro. Sí, lo hará, dijo Tártaro con seguridad. El Hijo del Cielo no estará tranquilo. Lo entiendo, dijo Nix. Aumentaremos el poder divino para eliminar la noche y la oscuridad, mientras discutimos con los dioses los misterios y secretos del poder. Gracias, hermano Tártaro, ya sé qué hacer. Dicho esto, Erebo, el dios de la oscuridad, desapareció. Entonces, Nix, la diosa de la noche, también partió para comenzar su plan. Aproximadamente 6 meses después, Tártaro devoró por completo a los 3 gigantes celestiales. Antes incluso de haber devorado el brazo roto y los huesos del dios celestial, el estatus divino del dios espacial ya había alcanzado el 100% de plenitud. Está a punto de convertirse en un dios del espacio. Tártaro se emocionó. De repente, sintió como si su alma se hubiera partido en 4 pequeños pedazos y luego se hubiera desvanecido en un instante. Al segundo siguiente, Tártaro se dio cuenta de que una pequeña porción de su alma parecía haber entrado en los cuerpos de los 4 dioses primordiales, incluida la Tierra. ¿Qué pasó? Capítulo 61. Comprender la composición del cielo y la tierra, la esencia del espacio. Tal como lo demostró la última página del libro de la creación, el estatus divino del dios del espacio alcanzó el 100% de su plenitud. Una hoja invisible salió disparada repentinamente de las páginas del libro de la creación y luego se dividió en 4 partes. 4 cuchillas invisibles cortaron con naturalidad. Tártaro sintió como si su alma hubiera sido partida 4 veces en un instante. De la entidad del alma invisible, 4 fragmentos de alma fueron cortados directamente por la hoja invisible. Estos fragmentos de alma, apenas formados, aparecieron en 4 lugares diferentes en un abrir y cerrar de ojos. Al segundo siguiente, Tártaro obtuvo 4 perspectivas completamente nuevas. Existen en la tierra, el cielo, la oscuridad y la noche. Para ser precisos, aparecieron 4 percepciones sensoriales divinas distintas, completamente independientes de las suyas. Esto creó una ilusión similar a la de tener repentinamente 4 perspectivas adicionales. No solo el Tártaro, sino que todos los dioses eran incapaces de percibir los orígenes de otros dioses, y los pensamientos divinos no podían penetrar en los cuerpos de los dioses. Incluso los dioses solo pueden percibir la apariencia externa de un dios y su fuerza aproximada. En esta ocasión, Tártaro descubrió que sus 4 fragmentos de alma, 4 pensamientos divinos separados e inconexos, habían entrado en los cuerpos originales de los 3 dioses primordiales de la tierra, la oscuridad y la noche, así como en el cuerpo original del dios del cielo. Sin embargo, estos fragmentos de alma eran demasiado pequeños, y el sentido divino del Tártaro solo podía percibir una pequeña parte de ellos. Eran incontables veces más débiles que su propia percepción divina. Estos fragmentos del alma son como partículas diminutas que incluso el sentido divino de un dios difícilmente puede percibir, tan pequeñas que parecen una mota de polvo. Sin embargo, aunque los 4 fragmentos de alma separados tenían un rango muy pequeño de percepción divina, Tártaro aún podía percibir claramente las verdaderas formas de los 4 dioses. En primer lugar, percibió claramente muchos orígenes positivos de la tierra. Aunque no podía pronunciar los nombres de los orígenes de su región, podía sentir que esos orígenes contenían una poderosa fuerza vital. Es como si los millones de orígenes positivos que constituyen la Tierra hubieran sido creados para dar origen a todos los seres vivos en el mundo del caos y potenciar la vitalidad de todas las cosas. Al mismo tiempo, el Tártaro también percibió innumerables orígenes negativos en el abismo de la Tierra. Conocía demasiado bien esos orígenes. No eran propicios para el nacimiento de la vida, sino que solo aceleraban su desaparición. Probablemente no descubrir qué fragmentos de mi alma habían entrado en sus cuerpos, de lo contrario se habrían comunicado naturalmente con mis pensamientos divinos a través de ellos. Jamás esperaba que el libro de la creación poseyera una capacidad tan misteriosa, que me permitiera percibir con claridad el origen y la composición del cielo, la tierra y la noche. Tártaro quedó bastante sorprendido, pero no dejó de usar su sentido divino para percibir la situación. Actualmente se desconoce si ha sido descubierto, pero esta oportunidad es bastante rara. Tártaro es la personificación del abismo, y él es quien mejor conoce el abismo. Sin embargo, su comprensión de la tierra, el cielo, la oscuridad y la noche se limitaba a la mitología griega de su vida anterior. En lugar de comprender el origen y la estructura del cuerpo, estos aspectos misteriosos y profundos. Tras crear el inframundo, Tártaro quiso comprender la tierra con mayor profundidad, para que el inframundo, aún incompleto, pudiera completarse. Posteriormente, el fragmento del alma de Tártaro se movió dentro de la tierra misma. Mientras avanzaba, percibió un nuevo origen y obtuvo nuevas perspectivas sobre la Tierra. Continúa moviéndote. Mientras Tártaro percibía la Tierra, otros fragmentos de su alma también se movían al mismo tiempo.
Sin pausa, desplegó continuamente su sentido divino para percibir la verdadera forma del cielo, la verdadera forma de la oscuridad y la verdadera forma de la noche. Tártaro conoció muy bien la noche, porque él y la diosa de la noche, Nyx, habían estado locamente enamorados durante décadas, y la noche y el abismo siempre habían estado entrelazados. Nyx conoce bien el abismo, del mismo modo que Tártaro conoce muy bien la noche. Por supuesto, están entrelazados y se aman, pero no son una sola entidad. El sentido divino de los fragmentos del alma del Tártaro, dentro del cuerpo de la noche, también percibió varios orígenes nuevos que nunca antes había percibido. Mediante la percepción, Tártaro también logró una comprensión más profunda de la estructura de la noche. La oscuridad es similar a la noche, pero no es la noche. Su origen no es el mismo que el de la noche. Tártaro también percibió el nuevo origen y la oscura construcción. Al entrar verdaderamente en el cielo y percibirlo con atención, el Tártaro se dio cuenta. Aunque he luchado antes, mi conocimiento del cielo sigue siendo mínimo. En el cielo, percibió la tierra, el abismo y la noche, incluido el abismo orígenes que los 4 dioses primordiales no poseían. Al mismo tiempo, el Tártaro, al percibir la estructura del cielo, también descubrió sus maravillas. El cielo en sí no es una entidad física como la tierra, el abismo o el océano. Sin embargo, el cielo no es una entidad inmaterial como la oscuridad o la noche. Es una entidad única que existe entre la materia y la no materia. A medida que avanza el pensamiento divino, también lo hace la percepción, y las áreas de percepción de las 4 entidades aumentan. Los 4 fragmentos del alma de Tártaro han alcanzado un estado de profunda iluminación. Sus fragmentos de alma parecían haberse transformado en 4 almas independientes, que aprendían vagamente sobre la estructura de la tierra, la estructura del cielo y la estructura de la oscuridad y la noche. No estaba seguro de poder aprenderlo, pero sí estaba seguro de que, incluso si pudiera, no sería capaz de crear las formas físicas de esos dioses. En primer lugar, no existen tantos orígenes. En segundo lugar, las diversas combinaciones de orígenes y sus misteriosos métodos de construcción son simplemente imposibles de comprender por completo en un corto periodo de tiempo. Además, las 4 entidades del cielo, la tierra, la oscuridad y la noche son únicas e irreemplazables en el mundo del caos. Ahora lo entiendo. Para convertirme en el dios del espacio, la esencia del espacio mismo soy yo. El espacio está cerca del cielo, pero también de la noche. Al mismo tiempo, existen diversos cuerpos celestes en el espacio, y los materiales de estos cuerpos celestes son similares a los de la Tierra. Por lo tanto, el libro de la creación me permitió percibir los orígenes de las 3 deidades primordiales y del dios del cielo, y comprender y aprender su composición, todo ello como preparación para convertirme en el dios del espacio. Nyx predijo que nacería en la oscuridad y me convertiría en el dios del espacio. Así es. Ahora lo entiendo. El destino mágico es inesperado, pero perfectamente razonable. Tras comprender la causa fundamental, Tártaro, naturalmente, se dedicó aún con mayor ahínco a la percepción y al aprendizaje. El dios de la devoración, el dios de la ilusión y el dios de los elementos no tienen forma física, por lo que pueden ser creados directamente. El dios del caos fue creado al devorar enormes cantidades de poder caótico. El dios del espacio ahora corresponde a la verdadera entidad del espacio. Tártaro sintió que no podía convertirse en el dios del espacio tan fácilmente, en un instante. El éxito que uno pueda alcanzar depende del progreso de su propia comprensión. Aunque conozco mi destino, no sé cuándo llegará. Mi entendimiento es insuficiente y podría demorarse miles de años. No puedo pensar demasiado. Debo presentirlo rápidamente. Tártaro, controlando los 4 fragmentos del alma, alcanzó la iluminación completa y dejó de reflexionar. Así transcurrió un mes. Mientras los 4 fragmentos del alma del Tártaro aún estaban en proceso de iluminación, el inframundo dio la bienvenida a nuevos huéspedes. Los 3 dioses, Urias, el dios de las montañas, Océano, el dios de los océanos, y Tetis, la diosa del océano, llegaron juntos. El inframundo les da la bienvenida a los 3. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles? La forma divina de Tártaro apareció sonriendo mientras miraba a los 3 dioses. Capítulo 62. Alcanzando al dios del espacio. Tártaro no estaba seguro de qué habían hecho exactamente después de su última conversación con Nyx, la diosa de la noche, y Erebo, el dios de la oscuridad. Pero pronto, los mares profundos y poco profundos, antaño luminosos, y todo el océano bajo el control de los 3 dioses marinos, se vieron sumidos en una oscuridad infinita. Mientras tanto, la oscuridad se cernió entre las montañas y en las hondonadas que había en su interior. Originalmente, el espacio entre la tierra y el cielo era increíblemente brillante. La diosa de la tierra, Gaia, no usó su poder divino. En cambio, el dios del cielo, Urano, usó su poderoso poder divino para emitir luz y disipar la oscuridad y la noche. Casi todos los dioses estaban de acuerdo con la sugerencia de los 2 dioses de la oscuridad, y no había necesidad de atacar a los demás dioses.
Posteriormente, los dos dioses de la noche emplearon todo su poder divino para aumentar la dificultad de eliminar la noche, lo que provocó que el cielo consumiera mucho más poder divino que antes. Pronto, entre el cielo y la tierra, el firmamento brillaba con intensidad, mientras que los dos tercios inferiores estaban sumidos en una oscuridad infinita. Más tarde, Nyx, la diosa de la noche, regresó y le contó al Tártaro que, durante su conversación con los dos dioses del mar y el dios de la montaña, los tres dioses le expresaron su deseo de ir al inframundo. Todos los dioses saben que Nyx, la diosa de la noche, es la amante de Tártaro, el dios del abismo. Después de todo, pertenece a dos sistemas diferentes. Aunque la diosa Madre Tierra Gaia dijo que estaba bien ir, los tres dioses que habían presenciado la batalla entre el cielo y el abismo aún sentían cierto temor hacia este último. El Tártaro siempre había acogido con beneplácito a estos dioses. El inframundo quería ser más completo, y ahora necesitaba dioses de la tierra llenos de vitalidad. Él, naturalmente, aceptó todo, y entonces Nyx le transmitió el mensaje de que el Tártaro les daba la bienvenida. Ahora, Urias, el dios de las montañas, Océano, el dios de los océanos, Tetis, la diosa del mar, y Nyx, la diosa de la noche, han llegado al inframundo. ¿Solo una visita informal para charlar? Desde luego, Tártaro no se lo creyó. Entonces tomó la iniciativa y dijo: el inframundo les da la bienvenida a los tres. ¿Hay algo en lo que pueda ayudarles? Urias, el dios de las montañas, habló primero: tu inframundo es hermoso. Me encantan las montañas de aquí. Oceanus, el dios del océano y el río, dijo entonces Su Alteza Tártaro, dios del abismo, mi hermana y yo nos disculpamos por el acto involuntario de provocar que las aguas del océano cayeran al abismo. Lo siento, Su Alteza Tártaro, acabábamos de nacer entonces y no podíamos controlar todas las aguas del océano, dijo la Oceánide Tetis con tono de disculpa. Tártaro sonriendo y dijo: me alegra que hayas venido al inframundo. Lo que sucedió en el pasado fue solo un malentendido, no te preocupes. Ahora el océano ha recuperado su estado original y ha creado el inframundo. Basta con que todo se encamine hacia un futuro mejor. En ese momento, la diosa de la noche, Nyx, dijo: como ya te dije, puedes expresar tu opinión directamente sin miedo. Nosotros y Gaia nacimos del caos y crecimos juntos. Tártaro cuidó bien de sus hijos. Cuando Ponto vino la última vez, controlaba las aguas orientales del inframundo. Los dos dioses marinos parecían a la vez iluminados y ansiosos. La oscuridad y la noche separaban la tierra del inframundo. La conversación entre los cuatro dioses aquel día no se contó a nadie, y los demás dioses la desconocían. Ningún dios sabía que Pontos había llegado al inframundo, pero a su regreso, los dos dioses del mar que habían estado vigilando las profundidades del océano percibieron de inmediato el aumento del poder de Pontos. Además, puesto que compartían el derecho divino sobre el mar, intuían naturalmente que el control de Pontos sobre ese derecho divino estaba aumentando. Al principio sentí curiosidad, pero ahora lo entienden todo. La esfera de influencia de Pontos en esas aguas se ha expandido. Si no crecen, serán superados. El inframundo también tiene aguas en tres direcciones. En ese momento, el corpulento y honesto dios de la montaña, Urias, miró primero al Tártaro y preguntó respetuosamente: señor del inframundo, ¿puedo confiarme el control de las montañas del inframundo? En comparación con el tacto y la inteligencia de Ponto, el dios de la montaña Urias es más directo y habla con mayor franqueza. Tártaro se percató de esto tras su breve conversación cuando visitó a Urias en la tierra. Tártaro dijo: con tu poder divino, no puedes controlar por completo todas las montañas de la tierra y el inframundo, ¿verdad? Las montañas que se extienden por la tierra son innumerables y abarcan una vasta área. En particular, debido a la continua destrucción de los últimos años, el crecimiento del dios de la montaña, Uria, prácticamente se ha estancado. Ahora, al igual que los dos dioses del mar, aún se encuentra en las primeras etapas de su poderoso poder divino. Además, a medida que las aguas del océano volvieron a su estado original, al mismo nivel que la tierra, la fuerza de los dos dioses marinos aumentó, e incluso podrían superar a Urias si continúan creciendo. En comparación, el tercer hijo de Gaia, la diosa Madre Tierra, tuvo una vida bastante miserable porque el cielo caía frecuentemente a la tierra. Sí, no puedo controlarlo todo. Puedo renunciar al control de la tierra y de las montañas, dijo con seriedad el dios de la montaña, Urias. Los dos dioses del mar parecían atónitos. Tártaro también se mostró algo sorprendido, pues no esperaba que el dios de la montaña renunciara a una cantidad tan grande. Dijo: ¿qué te parece esto? Tendrás el control total de las montañas occidentales. Cuando te hagas más fuerte y puedas controlar más áreas, te daré las otras tres direcciones. Gracias, haré que las montañas del oeste sean aún más majestuosas y vibrantes, dijo con entusiasmo el dios de la montaña, Urias. El inframundo es más pequeño que la tierra, pero es un territorio completamente nuevo. Además de controlar las montañas y los ríos terrestres, ahora tiene un área más extensa que controlar.
Es más, siente que el inframundo es más seguro en comparación. Incluso Urano, el dios celestial más poderoso del mundo, fue derrotado por el abismo. La diosa madre también mantiene una buena relación con el abismo. El inframundo es ahora el lugar más seguro. ¿Y tú? Preguntó Tártaro, mirando a los dos dioses del mar. ¿Nosotras también podemos? Dijo la diosa del océano Tetis, me temo que te enfadarás si lo digo, después de todo, nuestro dios padre es el cielo. Tártaro sonriendo y dijo él es el cielo, tú eres el mar, eres independiente y libre. Habéis venido aquí, sin duda, por el bien de las aguas. Vosotros dos, juntos, tomaréis el control de las aguas del norte. Océano, el dios del océano, respondió rápidamente gracias, Su Alteza Tártaro. Mi hermana y yo sin duda administraremos bien estas aguas y las haremos aún mejores. La diosa del océano Tetis dijo emocionada gracias por su generosidad. Mi hermano y yo trabajaremos duro y no los defraudaremos. Aunque ellos dos solo son comparables, apuntó, su dios padre es el cielo, así que ya es bastante bueno que hayan sacado algo provechoso de este viaje. Posteriormente, los dos dioses del mar volaron hacia las aguas septentrionales del inframundo, mientras que el dios de la montaña, Uría, voló hacia las aguas orientales del inframundo. Debajo del inframundo, directamente hasta el fondo, en el abismo más profundo, en el gran salón. La diosa de la noche, Nix, miró al Tártaro y dijo hermano Tártaro, el inframundo es vasto, pero si está regido por el elemento tierra, nuestros hijos podrían verse afectados en el futuro. Tártaro sonriendo y dijo, Nix, los dioses con cuerpos poderosos no necesariamente obedecen a la diosa madre que los engendró, al igual que el cielo. Son hijos de la tierra, pero no necesariamente de linaje terrestre. Yo controlo el inframundo. Puedo cambiar al controlador de cualquier región del inframundo cuando quiera. El inframundo está demasiado desolado ahora. Aunque soy el creador, no soy el gobernante divino de las montañas, los océanos, etc. Si el inframundo ha de volverse más completo y fuerte, los necesita para mejorarlo. La diosa de la noche, Nix, afirmó en efecto, eres el gobernante del inframundo. Así como Gaia tiene control absoluto sobre la tierra. En ese momento, Tártaro dijo tu fuerza está a punto de manifestarse, ¿verdad? Puedo sentirlo. Sí. Diosa de la noche Nix hermano Tártaro, ¿estás a punto de irrumpir también? Me provoca una sensación extraña, algo que no es propio de ti, pero que a la vez sí lo es. Una sensación que es a la vez desconocida y familiar. ¿Qué está pasando? Tártaro preocupantemente ya lo descubrirás más tarde, ese día, el dios de la montaña Uría no regresó a la tierra, ni volvió después. En cambio, se descubrieron en las montañas orientales del inframundo. 5 años después, la diosa de la noche, Nix, alcanzó la primera etapa de máximo poder divino. Los 4 fragmentos del alma del Tártaro han estado percibiendo la esencia de los 4 dioses dentro de la tierra, el cielo, la oscuridad y la noche. 20 años transcurrieron en un abrir y cerrar de ojos, y Tártaro tuvo de repente la sensación de comprender algún tipo de ley profunda. Me voy a convertir en el dios del espacio. Auge. Capítulo 63 Un mundo en constante cambio el cuerpo celeste más allá del cielo. En ese instante, los fragmentos del alma del Tártaro, que se encontraron en el cielo, en la tierra y en la oscuridad, se desvanecieron instantáneamente y todos entraron en el cuerpo de la noche. Los 4 fragmentos de alma se fusionaron en uno solo, girando rápidamente dentro del cuerpo de la noche, formando un vórtice negro que se asemejaba a un agujero negro espacial. ¿Qué es esto? ¿Cómo puede estar esto dentro de mi cuerpo? La diosa de la noche, Nix, notó de repente el vórtice dentro de su cuerpo y usó su poder divino para intentar destruirlo. Nix, soy yo, Tártaro. Exclamó Tártaro rápidamente. Aunque no comprendía la situación actual, estaba seguro de que se trataba de un paso crucial. La oscuridad los aniquiló por completo, sufriendo grandes pérdidas. La voz familiar permitió a Nix controlar su poder divino a tiempo, impidiendo que atacara el pequeño agujero negro. Con una percepción aguda, la diosa de la noche, Nix, lo confirmó. Aunque aún le resultaba desconocido, la sensación de cercanía y familiaridad que percibía la convenció de que se refería al Tártaro. Hermano Tártaro, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Preguntó Nix rápidamente. Yo tampoco lo sé. Tengo la mente un poco confusa. Hablaremos más tarde. Tártaro sintió que su sentido divino se regresaba repentinamente caótico, como si su conciencia se estuviera fusionando rápidamente con ciertas leyes, interfiriéndose así con el funcionamiento normal de su sentido divino. El espacio nació de la oscuridad, y el espacio es el Tártaro. Así es. En ese momento, Nix pensó en su transformación instantánea en la diosa del destino, Achenan, y en su premonición sobre el Tártaro. Auge. En ese instante, el mundo entero del caos se estremeció hasta sus cimientos. Todos los dioses lo sintieron. La superficie total del mundo está aumentando.
El cielo se hace más grande, la tierra se hace más grande, el océano se hace más grande, el inframundo se hace más grande, el abismo se hace más grande. Todo está creciendo rápidamente. Sin embargo, en esta ocasión el mundo está creciendo a un ritmo extremadamente rápido, no en sintonía con el crecimiento de las distintas deidades, sino superando con creces la tasa de crecimiento de las propias deidades. El cielo, que una vez fue una barrera entre el mundo, se ha separado de él, y la brecha entre ambos se está ampliando rápidamente. De manera similar, el océano en forma de anillo que rodea la Tierra se está separando de la membrana terrestre, y la brecha se está ampliando rápidamente. Al mismo tiempo, la brecha se llenó rápidamente de oscuridad y noche, en una oscuridad infinita. La zona de oscuridad se está expandiendo rápidamente. Sin embargo, bajo la Tierra se esconde un panorama completamente diferente. En ese momento, la distancia entre el abismo y la barrera del mundo permanecía inalterada, aún separada por la oscuridad. Sin embargo, la distancia entre el abismo y el inframundo se está ampliando rápidamente, y la zona de oscuridad y noche también se está expandiendo rápidamente. El mundo sufrió un cambio drástico, pero la ubicación de todas las deidades dentro del mundo del caos permaneció prácticamente inalterada. Solo hubo un cambio, que no era obvio pero parecía extraño. Ese es el abismo inferior del Tártaro, más alejado del inframundo superior. El abismo se encuentra ahora más lejos del centro del mundo. Es como si todos los dioses, incluido el inframundo, fueran un todo, mientras que el abismo inferior es la parte que queda excluida. Es extraño, pero el abismo inferior permanece en el fondo del mundo, y la estructura del mundo permanece inalterada. En ese momento, Tártaro no le prestaba atención a esto. Su alma principal aún se encuentra en el abismo, mientras que los fragmentos de su alma están en el pequeño agujero negro del cuerpo principal de la noche. Sin embargo, su sentido divino se vio completamente perturbado por la información y los recuerdos caóticos, y se encontraba en un estado de iluminación con respecto a múltiples leyes. Bum 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 bum. Desde todas direcciones, innumerables corrientes invisibles de energía primordial y poder divino volaban desde más allá de los cielos, vertiéndose directamente en la oscuridad y la noche dentro de las grietas. Tanto Nyx, la diosa de la noche, como Erebo, el dios de la oscuridad, confirmaron que se estaban volviendo más fuertes, pero el aumento de poder fue muy leve. El poder divino inconmensurable y el origen no se fundieron con la oscuridad y la noche. Simplemente recibió un rastro de poder divino residual. En cuanto a dónde pertenecen, Nyx lo sabe perfectamente. En ese instante, el pequeño agujero negro, que se encontraba en la oscuridad, se alejó de ella y entró en el oscuro cielo nocturno. Entonces, el pequeño vórtice con forma de agujero negro se dispersó, y Tártaro, ese diminuto fragmento de alma, recibió una infusión inconmensurable de poder y comenzó a crecer rápidamente. Originalmente, el sentido divino de este fragmento de alma era muy débil, pero ahora está creciendo rápidamente, y su rango de percepción cubre rápidamente la noche oscura sobre el cielo. Posteriormente, el alcance de la percepción divina se expandió, cubriendo rápidamente la noche oscura de la grieta del océano, y luego la noche oscura entre el inframundo y el abismo inferior. Tártaro percibió claramente que el poder divino que emanaba de más allá de los cielos se transformaba instantáneamente en un poder divino que él podía controlar por completo. Al mismo tiempo, diversas fuentes primordiales provenientes de más allá de los cielos se fusionaron rápidamente en diferentes proporciones, y diversas leyes se entrelazaron y fusionaron, transformando el entorno. El nuevo cuerpo está tomando forma rápidamente. Su composición es en cierto modo desconocido, pero también en cierto modo familiar. Estas son las enseñanzas que Tartarus ha adquirido en los últimos 20 años en el cielo, en la tierra, en la oscuridad y en la noche. Aunque tienen composiciones diferentes, comparten algunas características comunes. Precisamente por eso su entidad espacial está tomando forma rápidamente. Pronto, el mundo dejó de crecer. En comparación con el pasado, el mundo ha aumentado de tamaño cientos de veces en esta ocasión. Sin embargo, las formas físicas de los dioses de la tierra y del cielo no aumentan cientos de veces, sino solo decenas de veces. Aún así, en comparación con el pasado, este aumento repentino de poder ha elevado naturalmente el límite superior del poder de todos los dioses en el mundo del caos. ¿Están haciendo un nuevo dios? El espacio está justo al lado del cielo, existe más allá del cielo, y Urano, el dios del cielo, fue el primero en percibirlo. Tras muchos años, el brazo roto de Urano, el dios del cielo, ha sido reparado. Debido al inmenso poder del Dios Padre y del reino celestial, su ritmo de crecimiento sigue siendo rápido, e incluso su fuerza ha aumentado. Su cuerpo divino apareció suspendido en el aire, contemplando la noche oscura más allá del cielo. Extendió su sentido divino, intentando percibir los cambios internos, pero este se bloqueó y no pudo sentirlos. La diosa Madre Tierra Gaia también apareció en el aire, mirando más allá del cielo.
Frunció levemente el ceño similar a la oscuridad y la noche, pero el aura de la noche es más fuerte. Pero no es como el nacimiento de un nuevo dios por la diosa de la noche, Nyx, o el nacimiento de un nuevo dios por el caos, ¿verdad? Tampoco es eso. Qué raro. Los tres dioses del mar también flotaban sobre la superficie del mar, mirando hacia el cielo. Sus sentidos divinos eran débiles y no podían percibir dónde había nacido el nuevo dios, por lo que todos sentían mucha curiosidad. ¿Nyx ha dado a luz a un nuevo dios? Las divinas palabras de Erebo, el dios de la oscuridad, resonaron en la noche. No respondió telepáticamente la diosa de la noche Nyx, pero está relacionado conmigo. ¿Ha adquirido Tártaro una nueva autoridad divina? Erebus demostró esa posibilidad. Hasta la fecha, solo Tártaro ha obtenido múltiples poderes divinos. Dada su conexión con Nyx, esta posibilidad es, naturalmente, la más probable. Tártaro ya sabía que el mundo del caos no era la estructura del universo que había conocido en su vida anterior. El mundo del caos está estructurado con la Tierra en su centro, un cielo hemisférico que cubre la Tierra y el océano, debajo del cual se encuentra el inframundo, y en lo más profundo, el abismo. Cuando su sentido divino se expandió hasta su límite máximo, nació la entidad cósmica. En ese instante, la enorme brecha entre el cielo y el mundo ya no era oscuridad y noche, sino el espacio mismo. La brecha que separa el océano del mundo no es la oscuridad, sino el espacio mismo. Ni siquiera el espacio entre el inframundo y el abismo inferior es oscuro. Es la mismísima estructura del espacio. Además, la superficie del espacio es mucho mayor que la del cielo.